Johanan Díaz Vargas está considerado como uno de los jóvenes más importantes en el campo de la investigación y difusión del fenómeno OVNI en América Latina. Johanan Díaz Vargas se ha ganado esta distinción gracias a sus investigaciones y estudios que ha realizado en diversas regiones de México y del continente en busca de las evidencias, los testimonios y los casos que validen la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Con su concepto de expediente punto cero, Johanan ha entrevistado a los investigadores, escritores y difusores más importantes de todo el mundo sobre el tema de los ovnis, fenómenos paranormales y los enigmas en general. Entre ellos se cuenta un Deepak Chopra, el doctor Brian Weiss, el doctor Raymond Moody, en el tema de los ovnis a Juan José Benítez Juanjo, nuestro hermano, Eric von Daniken, Pedro Félix Santa Cruz, mi padrino, imagínense, de ovnis, así como en el ámbito de la ciencia al astronauta mexicano José Hernández Moreno, nuestro nuevo astronauta, después de Neri Vela, al director general del Ministerio de Cultura de Egipto, Said Hawass, que es un brillante especialista y principal especialista sobre la cultura egipcia, entre muchos otros. Actualmente Johanan se desempeña como uno de los principales reporteros, como sabemos, del programa de televisión Tercer Milenio que conduce el periodista Jaime Maussan, así como conductor del programa OVNI, que viene a sustituir, que me corrija, Realidades.3.6. En esta semana precisamente tuvo el cambio, al cual nos hizo el favor prácticamente de inaugurar con él, a Leobardo y un servidor, que se transmite, como decía, por la www.tercermilenio.tv, siendo el programa que más audiencia tiene este canal de televisión por internet. Me consta que los índices de audiencia, de rating, están precisamente destacando la calidad que tiene Johanan, primero con, repito, Realidades.3.6 y ahora con el programa OVNI, también conocido de 1 a 2 de la tarde. Desde el 2008 publica en el periódico El Universal Gráfico la columna dominical Enigmas, que se ha caracterizado en la República Mexicana por dar a conocer los hechos más destacados del fenómeno OVNI en nuestro país, por lo que se ha ganado un lugar muy importante en este medio de comunicación tan destacado. En radio también participa cada semana en programas de España, Argentina, Perú, Chile y México, nada más, imagínense. En redes sociales es el segundo investigador en nuestro país con el mayor número de seguidores en Facebook y Twitter. No es por darle coba, pero también me consta y me enorgullece ser su amigo. Fue jefe de información del área de radio del periódico El Universal, la voz institucional durante un año de este importante medio de comunicación. En radio fue conductor titular de Radio 13 Noticias, que se transmitía por el 1200 de AM en su emisión nocturna, lo que le valió tener las bases para que en este momento hacer un periodismo especializado sobre el fenómeno OVNI y pugnar en todos los medios de comunicación donde participa en que este tema debe ser considerado, participa, milita y pondera que este tema debe ser considerado un área más dentro del periodismo de investigación. Esto es nuestro hermano, nuestro exponente con el que estamos inaugurando, que va a estar con nosotros porque lo vamos a tener con el contexto, la forma, el cuerpo que va a tener el encuentro OVNI es precisamente los dos expositores bases, ¿verdad? Y con invitados que más adelante tendremos también con nosotros. Pido un aplauso para Johanan Díaz Vargas. ¿Quién es Leobardo Peña Martínez? Perdón, porque tengo el Martínez por delante. Peña Martínez, ¿quién es y qué hace aquí? Como diría mi maestro, mi padrino en televisión, Eloco Valdés. ¿Quién es y qué hace aquí? No es broma. Leobardo Peña, muy conocido también. Van a ver nada más la trayectoria que tiene. Para que vean, después de la luz que nos está dando Lucía Aspra, pues yo tengo que responder con luces también fuertes en el estudio del fenómeno OVNI. Durante su formación como investigador, Leobardo ha estado en contacto con guardianes de tradición náhuatl y maya, aprendiendo de su filosofía y conocimiento astral, mismas que lo han guiado a investigar zonas como Tepoztlán, Malinalco, Xochicalco, Valle de las Siete Luminarias y Cerro de Culiacán en Guanajuato, Cacaztla, Tlaxcala, Palenque, Xicuingo, Hidalgo, zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, entre otras más, donde se hallan enclaves de poder, sitios con una larga tradición mística o de civilizaciones antiguas vinculadas con el mundo intraterrestre, donde se manifiestan físicamente estas naves o aparecen en fotografías. Eso es lo que ha hecho. Pero también forma parte Leonardo Peña
de una nueva generación de grupos de contacto que a nivel internacional continúan investigando y verificando aspectos históricos guiados y acompañados por la presencia y contacto con seres de otras partes del universo. Finalmente, ha formado parte de importantes expediciones programadas por estos seres con los que contactan, a la selva amazónica del mítico Paititi, donde existirían ingresos físicos y puertas ultradimensionales a los retiros intraterrenos. Su sitio web es www.ovnisconciencia.tk y Facebook Umbral 2013-ovnis conciencia. Este es nuestro querido Teobardo Peña, que está apuntalando también, ingresando, a abrir un nuevo camino en Encuentro OVNI. Le pido un aplauso muy cariñoso. Muchas gracias. Un pequeño comentario. Quiero decirles que Johanna lo conozco desde chiquito, cuando me entrevistó cuando estaba él, llevabas una revista, ¿verdad? Exacto. El Mundo Desconocido, creo que así era. es, y bueno, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la revista, Caso Extraordinario. Caso Extraordinario, sí. Caso Extraordinario, sí. Era un niño realmente, ya estaba en todo eso buscando este tipo de información. Muchas felicidades y me siento muy orgullosa de veras de ser amiga de Johanna, de Luis y de Leobardo. Muchísimas gracias de veras por ofrecernos su amistad y están en su casa. Muchas gracias. Están todos ustedes aquí con los ángeles que nos están guiando con amor. ¿Qué es abducción? Vamos a repetir. Sabemos lo que es una abducción en el medio, pero recordemos que es un anglicismo que deriva de abduction y que se emplea para denominar el secuestro de una persona por los ocupantes de una nave extraterrestre, ¿de acuerdo? Alienígena. Alienígena es un ser de otro mundo, sí se lo denomina un ser de otro mundo, tripulante de máquinas espaciales que observa, estudia y contacta con la raza humana. ¿Qué es un avistamiento? Es que nos han preguntado, no sé si les pasa a ustedes también, como investigadores, de repente, bueno, no todo el mundo debe saber esto. ¿Qué es un avistamiento? ¿Qué es una alienígena? Estamos hablando con nuestro idioma, nombre, y entonces una abducción, ¿y qué es eso? Preguntan. Entonces, para estar todos de acuerdo, es un repaso brevemente. Un avistamiento, ya sabemos que es el término aplicado para referirse a la aparición de un ovni. ¿Qué es casuística? Muchas veces mencionamos eso, que la casuística ovni, pues sí, entendemos que es casual, pero ¿qué es casuística propiamente? Pues es el conjunto de casos referidos al fenómeno ovni, como son avistamientos, encuentros cercanos, señales de estos, sueños con extraterrestres y sus vehículos, etc. Contactado. Contactado es aquella persona que afirma haber entrado en comunicación con inteligencias no humanas que le han proporcionado algún mensaje para los hombres. Los encuentros cercanos, ya lo sabemos que el doctor Ale Hynek, en su momento, pues se denominó encuentros cercanos del primero, segundo, tercer tipo. El primero, pues cuando se viene nada más la nave, segundo, cuando se entra más en contacto, tercero, cuando ya tiene mucho más relación, etc. Y así ya ahora andan por el séptimo contacto. Ya me perdí en los contactos. Pero bueno, los encuentros cercanos ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Humanoide también, palabra que se utiliza mucho. Pues es una clasificación tipológica que se le da a cualquier ocupante de ovni que se asemeje a la figura humana. Es un humanoide, una forma de decirlo, ¿no? Oleada, pues sabemos que la oleada es abundancia de casos ovnis en una región. Y finalmente, UFO, no ustedes sepan, ¿quién acuñó las siglas UFO? ¿Tú sabías quién acuñó las siglas UFO? La Fuerza Aérea en el 47, ¿no? ¿O no fue? Sí sabe, sí sabe. Es parte del examen. No, pues entonces ya para qué lo digo. Pues, no. Pero ¿quién las acuñó? Por eso no veas. El capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana, Edward Ruppelt, fue el que acuñó precisamente las siglas Unidentified Flying Object, objeto volador identificado, OVNI. Entonces UFO, eso me lo saqué de una enciclopedia por ahí. El capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana, Edward Ruppelt. Interesante saber eso. Bueno, ahora bien, entrando ya en materia, es importante tomar nota, afianzarnos, cuando vamos ya a ver, escuchar las características, las investigaciones, tanto de Johanna como de Leobardo, para someterlas a la consideración de ustedes y que pregunten y enriquezcan su acervo cultural ovnístico. Es importante dar algunos datos que a veces nos dicen, bueno, el fenómeno ovni que en México pues, viene de Pedro Ferriz, un tal Luis Ramírez Reyes de ahí que se le pegó, y luego surge Jaime Maussan, y luego surgen los demás, las estrellas. No,
esto data de mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, declaraciones de un Carl Sagan, que llegó a decir en su momento que cierto número de civilizaciones técnicamente avanzadas son capaces de establecer una comunicación interestelar. Se suma a estas declaraciones las que después escribió, declaraciones escritas, del doctor Isaac Asimov, que fue un bioquímico muy importante de Rusia, después se nacionalizó norteamericano, y él llegó a declarar en sus libros, también entre otros libros, tanto de ciencia ficción como libros científicos altamente, que fíjense nada más, que hay 10.000 millones de galaxias con 1 millón de civilizaciones tecnológicas en cada una. Repito, 10.000 millones de galaxias con 1 millón de civilizaciones tecnológicas en cada una. Esto significa que en el universo conocido hay 10.000 billones de civilizaciones, tanto a nivel humano o superior a este. Por cada hombre, mujer o niño de la Tierra, habría entonces 3 millones de mundos con seres iguales a nosotros o mejores que nosotros. Como estos doctores, como estos sabios, hay muchas declaraciones, sobre todo recientes, de que efectivamente, y es lo que digo, venimos, no vengo, quiero aclararlo, venimos de Marte, que efectivamente, como en el programa que estoy pasando, no es publicidad, pero en un momento pronto empieza mi programa del valor de ser en TV, precisamente donde invito a Fernando Correa. Sí. Fernando Correa, es que cuando manejas tantos nombres, el de mis paisanos se me olvida. ¿Por qué dije paisanos? Sí, porque es de México, ¿verdad? Sí, de México. Entonces, precisamente está declarando él que efectivamente que venimos de un asteroide. ¿Por qué? Porque los asteroides que traen los aminoácidos y traen tantas cosas, o sea, venimos del espacio en pocas palabras. Un doctor acaba de declarar, también un científico, que efectivamente que hay civilización en Marte y que venimos de allá. Finalmente, las declaraciones del doctor Alexander Kazantsev, que en su momento fue el director de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Sociales y Socialistas de la URSS, hace muchos años, el doctor Kazantsev me llegó a declarar que está entre nosotros, que siempre nos han visitado de Marte. Entonces, cuando tenemos estas características, estas líneas científicas, no podemos jamás pensar en que esto sea producto de la imaginación de unos cuantos. Así que ya con estas bases, y al empezar ya formalmente nuestro encuentro OVNI, para someterlo a su consideración, que ustedes hagan las consultas que deseen, le voy a ceder la palabra a Johanna Díaz y que exponga su tesis, su posición con el fenómeno OVNI extraterrestre. Le pedimos un aplauso también para mí. Hola, ¿qué tal? Ya en estos momentos ya es tarde. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Y de verdad que cuando me planteó Luis la posibilidad de hacer este tipo de eventos, le dije, bueno, yo creo que es interesante, sobre todo cuando ya tenemos la posibilidad de hablar directamente con las personas, porque muchas veces ustedes tienen muchos cuestionamientos, ¿no? Desde qué es un OVNI, como lo mencionaba Luis en este pequeño glosario que nos dio, hasta el punto de saber qué es lo que está sucediendo realmente en estos momentos a nivel internacional, ¿no? Sabemos mucho que hay avistamientos por todos lados, pero lo sabemos desde siempre. ¿Cuál es la diferencia? El nombre del testigo, el nombre del lugar. ¿Hacia dónde vamos con esto? Recuerdo que en algún momento le pregunté a don Pedro Ferriz, y yo le decía, bueno, desde los años 50 a la fecha, en ese momento era el 2001, 2003, no recuerdo cuando le hice la entrevista, ¿qué ha cambiado en el tema de los ovnis? Me dijo, nada. Pero yo no entendí esas palabras. ¿Cómo que nada? No ha cambiado nada. Y fue en el 2003, es decir, hace 10 años. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha cambiado el tema de los ovnis? Nada más el nombre del testigo, el nombre del lugar, el modelo del objeto, el color que emiten, pero hasta ahí, países. Pero yo creo que México, en el contexto general ya de la casuística ovni, nos damos cuenta que es muy rica, nos damos cuenta de que este fenómeno se viene presentando no de los 90 a la fecha, esto viene de siglos atrás. Periódicos como El Universal, en 1897 publicó en primera plana lo que veían en esos momentos, que eran descritos como buques aéreos. ¿Pero por qué buques? Porque era la única referencia que se tenía en esos momentos para comparar a esos objetos que estaban allá arriba y que la gente estaba mirando. Las autoridades en su momento persiguieron a esos objetos allá en Nuevo León, en Monterrey, y está todo registrado. Pero ¿qué es lo que sucede
al momento que no manejamos a un 100% esta información. ¿Qué es lo que sucede cuando nos maravillamos con esos objetos que estamos mirando en estos momentos y no damos cabida a ese contexto tan rico y que está bien documentado en nuestro país? Si nos vamos más atrás en el tiempo, vamos a encontrar también, bueno, pues estas referencias en algunos textos antiguos de las culturas que vivieron en la zona centro de la República Mexicana, donde estaban describiendo a estos objetos. Mucho nos maravillamos, y si podemos ir viendo algunas de las imágenes, con todo lo que está sucediendo en estos momentos en el volcán Popocatépetl. ¿Sabían ustedes que desde hace 4 o 5 siglos atrás ya las antiguas culturas estaban haciendo referencia a estos objetos? Ellos los describían como pedernales que entraban o salían de esa montaña humeante. Y vemos entonces, bueno, estos son vamos a ir viendo algunas imágenes y yo les voy a ir comentando ahí. Esto es de José Luis Rueda, del grupo de investigación CIRCAC, con quien hemos tendido los puentes de comunicación para difundir mucho de lo que ellos están realizando. Y bueno, pues tenemos entonces esas referencias históricas, tenemos también lo que actualmente con las cámaras y estos dispositivos especiales de visión nocturna, visión infrarroja, y que incluso, bueno, aquí se encuentra Víctor Quesada, uno de los investigadores que desde hace 20 años, 25 años, le has dado seguimiento, que está escribiendo su segundo libro sobre toda la investigación de Tepoztlán. Y es importante porque nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo en estos lugares, y uno de ellos es precisamente el volcán Popocatépetl, donde vemos que son objetos, y a través de estas vigilias que ha realizado el equipo de Tercer Milenio con estos dispositivos especiales, vemos cómo esos objetos o entran o salen. Mucho se dijo, es una pantalla del gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar y para desviar la atención sobre todos los problemas en el ámbito social. Hasta ahí lo voy a dejar ese punto. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando Televisa, en el principal noticiario, comienza a difundir ese tipo de información? Todos dijeron, wow. Pero los columnistas inmediatamente dijeron, es una cortina de humo para desviarnos de los temas importantes de nuestro país. Pero al momento que vemos que la cámara de Televisa, que está postada a un lado de en el refugio que se llama El Somoni, que está a 10.4 kilómetros del cráter hacia ese punto, que está a una altura de 4.058 metros sobre el nivel del mar, vemos, y ahí están viendo ustedes parte del equipo que siempre llevamos. Y bueno, pues ¿qué es lo que sucede en esto? Que vemos que queda registrado en la cámara de Televisa, queda registrado en las cámaras del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, una instancia gubernamental dependiente desde luego de la Secretaría de Gobernación. Pero ¿por qué motivo están monitoreando si no hay nadie allá arriba? Están monitoreando toda la actividad del volcán para saber si en algún momento tienen que desalojar a las personas. Y ahí estamos viendo estos objetos que son avistados, objetos que ahora con los dispositivos móviles se descargan algunas aplicaciones y bueno, pues ya nada más las tabletas las enfocamos hacia donde se van desplazando y nos dice, en caso de que sea un satélite, nos da la ficha técnica de ese satélite. Pero cuando hay objetos que no son registrados por estas aplicaciones, es ahí cuando ya viene la duda. Y cuando vemos que estos objetos o salen o entran al volcán, es ahí donde ya la historia cambia sobre este asunto. Hay algo que a mí me dio mucho miedo en la tercera o la cuarta vez que fuimos al Somoni, bueno, a mí y a todos mis compañeros, porque el volcán empezó a rugir y se empezaron a ver unas esferas de color rojo en la parte media del volcán, pero en la base. Y todos pensamos, no, esto va a reventar no por arriba, va a reventar por abajo. Entonces había en ese momento una tormenta eléctrica donde, bueno, los rayos caían a 200, 300 metros de donde estábamos nosotros, estaba lloviendo, la neblina, bueno, era como de película, ¿no? Estar en ese momento, pero bueno, empezó a hacer ese ruido el volcán. Desde luego nosotros no estamos acostumbrados, digo, la gente que vive en las inmediaciones del volcán sin problema alguno, pero cuando uno llega de la capital, llega a estos sitios, comienza a ver estas manifestaciones, no nos acostumbramos. Recuerdo que en ese momento lo único que hice para que se me pasara el miedo, y lo digo sin ningún problema, ni decir, ay, sí, yo soy muy valiente y fui al volcán, no, o sea, de verdad, cuando uno está allá arriba, ay, y aparte, corremos ¿para dónde? O sea, pues no hay para dónde correr, ¿no? Pero lo que sí, ya después, horas más tarde, me tranquilicé, porque llegaron las personas, el subdirector del parque Iztapopo, y nos dijo, no, tranquilos ustedes, si revienta el volcán, el único punto
donde se puede salvar quien llegue es aquí en Azomón. Dije, bueno, si eso lo hubiera conocido hace unas horas, hubiera estado mejor, más tranquilo. Pero bueno, entonces este asunto es de que estas luces se empezaron a ver. Recuerdo que todo el equipo se empezó a enfocar hacia esos lugares de la parte, de la base del volcán, en la parte central, y yo lo comencé a ver. Entonces, bueno, pues esa luz se empezó a mover. Uno de mis compañeros, Carlos Clemente, me decía, no, es que ahí hay una carretera. ¿Carretera ahí? ¿Cómo hacer una carretera ahí? Pero dije, pues a lo mejor y sí, no conozco. Pero esa luz, o ese supuesto automóvil, comenzó a moverse, y de este lado teníamos ya las luces de la ciudad, que es Puebla, y de este lado teníamos ya lo que es el estado de Morelos. Entonces se veían en ambos lugares, bueno, pues las luces de la ciudad. Pues esta luz pasó volando sobre esas luces, o sea, en perspectiva, desde luego. Quería decir entonces que no se trataba ni de una camioneta, ni de un camión, ni de nada. O sea, era una luz que estaba volando, pero que salió de la parte media del volcán. Después pensamos, a lo mejor es de alguien de alguna instancia gubernamental que está haciendo algún tipo de vuelo para ver la actividad, y sobre todo al momento que se estaba escuchando ese sonido que les menciono, que dije, pues a lo mejor puede ser. Después de 2 horas regresó esa misma luz, llegó al mismo punto donde salió y se apagó. Luego más tarde se volvió a ver eso, y de verdad que es cuando uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Tecnología de algún otro país? En la parte superior del volcán los especialistas aseguran que hay una temperatura entre 600 a 800 grados centígrados, es decir, cualquier cosa que pase sobre lo que es la parte del cráter se puede deshacer, se puede desbaratar. Esto es importante porque hay una restricción de entre 35 a 45 kilómetros alrededor de lo que es el cráter del volcán Popocatépetl. ¿Pero por qué motivo? Porque la temperatura, algunas partes de las aeronaves se pueden derretir al momento de que pasan por la parte superior, y la otra también es que las cenizas que está arrojando el volcán, al momento que entran en las turbinas, es prácticamente las está deshaciendo. Es como si metieran una lija, entonces empiezan a deshacer todo lo que, las partes móviles de las aeronaves, o a menos de que sea un loco que se quiere suicidar ahí en esta parte. Pero mientras no tengamos nosotros un control, o las autoridades en este caso no tengan un control de lo que realmente está sucediendo en el cráter del volcán Popocatépetl, vamos a seguir especulando y haciendo muchas cosas sobre algo que las autoridades competentes deberían de involucrarse. Muchos se nos critica en Tercer Milenio, nos dicen, es que ustedes inventan los casos, es que ustedes van a la zona y curiosamente se aparecen. No, nosotros no provocamos un fenómeno, nosotros lo que hacemos es registrar una actividad que prevalece en estos puntos calientes, como se les llama. ¿Y por qué motivo estamos ahí? Porque sabemos que son lugares, y esto se viene documentando desde hace muchos años, donde siempre que hay una gran actividad del volcán, estos objetos están apareciendo. Objetos esféricos, objetos alargados, objetos con forma de disco, objetos que están ahí. Ahora hay que determinar qué es eso que está ahí arriba, por qué motivo hay tanto interés de estos objetos voladores no identificados. Después, recuerdo que hablé con algunos, no voy a decir los nombres ni de qué universidad, y yo le decía, bueno, tú me criticas de que yo estoy inventando los casos. Tú, te invito, vamos. No, es que estoy muy ocupado. Yo te pago todo, pero vamos, investiga. Llévate todo tu equipo. No, es que somos 20. Vamos, yo asumo el costo total de todo, nos vamos en un camioncito y llegamos allá. O sea, sacó una cantidad de pretextos. Le dije, tú eres el director de esta facultad y tú me estás retando públicamente, y ahora que lo estoy haciendo yo, ¿no quieres? Es que no tenemos tiempo, es que nosotros no investigamos, es que. Entonces no me puedes estar criticando cuando yo te estoy invitando para que vayas, hagamos una vigilia, estemos en el lugar. Si se aparecen, qué bueno. Si no se aparecen, tienes todos los materiales para que hagas tu propia investigación. No. Jamás me volvió a tomar la llamada. El señor se indignó porque es un doctor, porque es un catedrático muy importante. Pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A que la ciencia nos ataca y nosotros no podemos hacer ni decir nada? Creo que no se vale eso. Ahora, mucho se dijo también de que pues estas cámaras, tanto de Senapred, la de Televisa, y hay que recordar que hay una más, que es la de Webcams de México, que apenas después de esta gran actividad que se desarrolló en el volcán, puso una cámara más. Entonces hay avistamientos que en 3 de estas cámaras se ven
los objetos. Ahora después, solicitando la información con el Senapred, nos decían, no, nosotros no podemos darles la información que ustedes requieren. Se metió todo a través del EFI. Un mes después nos llegan las imágenes, pero cuando llegan las imágenes vemos que esos objetos están ahí. Ahí están los objetos. Quiere decir entonces que realmente hay algo que no se le ha podido dar una respuesta a estos objetos voladores que están en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. De todo esto que les acabo de hablar, en una ocasión llegaron unas personas que son de rescate alpino, y bueno, pues ellos, al momento que vieron todo lo que estábamos haciendo, dijeron, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, ¿a qué se dedican? Ya les empezamos a platicar y todo, y comienza el Señor a decirnos, de la parte media del volcán hacia arriba, hay ciertas ocasiones que hemos visto a personas muy altas, entre 2 a 2 metros y medio, muy delgados, que no traen ningún tipo de protección en su cuerpo para las altas temperaturas que hay en la alta montaña. Y lo que le llamaba mucho la atención, que entramos que ellos como alpinistas, gente que ha vivido toda su vida allá en la alta montaña, que conocen perfectamente cada uno de los lugares tanto del Popo como del Ista, pues entramos que ellos recorrían a lo mejor en 2 o 3 horas, estos seres lo recorrían en 15 minutos. Huellas muy grandes, como ellos los describen, y que en la parte de lo que era el talón tenían una especie como de espolón, que ellos afirman que era quizá algo que les permitía clavarse y seguir avanzando y no resbalarse, porque todos pensamos que es nieve lo que está allá arriba, no es nieve, es hielo. Era lo que me explicaban ellos, no es nieve, es hielo lo que está prácticamente allá, y en muchas zonas pues te resbalas. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Al momento que escuché esa historia dije, no, seguramente es el hombre de las nieves, ¿no? El Yeti. Me interesó tanto la historia, yo quedé fascinado, que le di seguimiento y encontré que no solamente era una persona, era un grupo como de 20 personas que habían encontrado en algún momento a estos seres, que se los habían topado, pero que estos seres siempre habían actuado de la misma manera. Es decir, veían que estaban descansando, ellos pasaban, nada más volteaban a verlos y seguían su camino. Todos me lo describieron igual, de 2 metros a 2 metros y medio, muy delgado. Le llamaba la atención la delgadez de estos seres y sobre todo de que allá en la alta montaña las temperaturas bajan considerablemente. Entonces, estos seres avanzaban, se iban, pero jamás emitieron un sonido, jamás les dijeron algo. Después, bueno, pues alguien me dijo, no, es que está en localidad, hay las leyendas de estos seres. Fui al sitio, hablé con los chamanes, hablé con el presidente municipal, hablé con cuanta persona tenía algo importante que decirme, y me dijeron nuestras leyendas, hay una leyenda muy secreta, muy oculta, que solamente unas cuantas personas la conocen y la siguen practicando. No me lo dijeron en total todo, pero lo que me pudo decir este señor, que en las antiguas tradiciones de esta población, bueno, pues estaba el asunto de que bajaban unos seres del volcán a cambiar unas piedras por comida. Y en algunas de las ocasiones, estos seres pues vestían de blanco, pero que les llamaba la atención que la piel era completamente pálida. Y bueno, pero se quedó eso, pero le estoy hablando que esto está hace 2, 3 siglos. Está dentro de las tradiciones sagradas. Y lo que me llama más la atención es que ahora los alpinistas se estén topando con este ser. Al menos han visto solamente a uno, no sé si sean muchos, no sé, al menos sí sé que la presencia de uno de estos seres. Esto es importante porque entonces tenemos 2 variantes ya dentro de esto de la investigación. Por un lado tenemos los objetos voladores no identificados que entran o salen del cráter del volcán, y por el otro lado tenemos a estos seres que se están avistando también en muy contadas ocasiones, pero que ahí están las referencias. Al hablar para ellos era ver ciertas lucecitas o pelotas luminosas que brincaban de un cerro a otro. Cuando los lugareños lo veían, ellos los contemplaban y decían, miren, están platicando los cerros. Y se maravillaban con eso. Entonces el asunto aquí, desde luego, es que cuando ya llegamos con cámaras de alta tecnología y se repite el fenómeno, es cuando nos damos cuenta entonces de qué manera en la antigüedad estas personas podían ver a estos objetos que ahora nosotros, estando en el sitio, no los podíamos ver. Ahí estaba también Víctor, que quedaron maravillados, ¿no? O sea, las cámaras lo estaban captando, nosotros por más binoculares, telescopios, cámaras, no veíamos nada, pero los objetos estaban ahí, puntos luminosos en lo que es la cordillera de Tepoztlán. ¿Qué es eso?
en algún momento nos dijeron, son los narcos. Dije, puede ser, ¿no? Pero al momento que ya estos objetos empiezan a desplazar, no creo. Dije, no creo que sea. Pero bueno, todo este tipo de cosas, ¿a qué nos lleva? A que, y regreso al punto inicial. ¿Cómo? ¿En qué nos hemos quedado? Solamente que lo necesitas. Exacto. Entonces yo creo que aquí la invitación para todos ustedes es, en primera, desde luego, que se involucren más en todo lo que tiene que ver con la investigación del tema de los ovnis. Y ahora es bien sencillo, antes era muy complicado porque no teníamos internet. Ahora sabemos en tiempo real lo que sucede en cualquier parte del mundo sobre estas luces, pero no hay que quedarnos en las luces, ¿no? Yo creo que hay que ir más a fondo, hay que ir en cada uno de los casos, y yo siempre lo he mencionado, creo que la respuesta a mucho de lo que tiene que ver el tema de los ovnis lo vamos a encontrar en aquellas personas quienes afirman mantener una relación estrecha con estos seres extraterrestres. Creo que ahí es donde tenemos que darle el punto, y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Damos un aplauso muy fuerte a Johannan. Muy importante, muy importante. Johannan, parece que tenemos un guión. Sí lo tenemos, no sé. Venimos sin guión, pero acaba de dar la pauta a que continúe Eduardo. Estaba prevista, pero no de la manera como Johannan, para mi gusto. Terminaste, pero exactamente como para que hiladamente entrara. Ok, perfecto. Eduardo, yo nomás interrumpo como siempre, es mi línea, no quiero pasar por alto. Tenemos un camarógrafo de Tercer Milenio aquí que me está haciendo el favor de grabar este programa. Como les dije, se va a pasar en su momento como programa especial de tercermilenio.tv. Avisaremos con tiempo. Programa especial de la gama de programas especiales que tiene Producciones Maussan, ¿de acuerdo? Así es. Así que ustedes lo podrán ver. Obviamente las intervenciones de ustedes serán grabadas. Sí les voy a pedir que sean muy parcos para preguntar, muy precisos. Estará Jacqueline en el micrófono, ¿verdad? Y directamente lo que quieren, para que la respuesta pueda ser del mismo y que todos podamos participar. Por lo pronto cedo la palabra a quien corresponde, que es Leobardo Peña Martínez, y su posición desde el punto de vista de los intraterrestres que tanto nos tiene intrigados. Así que adelante, y un aplauso para Leobardo, por favor. Muchas gracias por su presencia, y pues a mí me corresponde hablar acerca de lo que continúa, como bien dice Johannan, ese contexto de hilo conductor que viene enfocado y enlazado con el fenómeno OVNI, que a través de la historia tenemos bastantes datos que la estadística de objetos que surcan en el cielo pueden ser cualquier cosa, pueden ser efectos X, pero la mayor parte está registrado con movimientos inteligentes y movimientos de otra forma. Se ha documentado perfectamente a muchos años todo este tipo de información. La parte más especial y también muy controvertida es hablar del contacto extraterrestre, que no estamos solos en el universo, sino que tampoco estaríamos solos dentro de la Tierra, porque tienen que ver contextos de civilizaciones perdidas, civilizaciones ancestrales, que nos van marcando esa pauta de mitos y leyendas que hoy en la actualidad están cobrando vida. Muchos de sus detractores de los ovnis, del contacto extraterrestre y del mundo intraterrestre son variablemente los arqueólogos o antropólogos. Pero hoy muchas de esos mitos y leyendas están cobrando vida, y es lo que vamos a abordar en esta ocasión. Pues bien, también yo les pido algo muy importante. Regularmente tenemos un parámetro muy arraigado acerca del contacto extraterrestre o ese vínculo, desgraciadamente, con las películas de Hollywood. Y a veces es lo que nos distorsiona y comenzamos a criticar bastante lo que es el fenómeno. Pero yo creo que es el momento de dar el giro y resignificar todo este contexto bajo la siguiente información que está documentada, que yo les pido que puede parecer extraordinariamente fantasioso, pero está abordado incluso por culturas ancestrales. Todo tiene que ver con un programa de contacto, que yo respeto mucho todas las partes de los contactados, pero yo me voy a enfocar a mi propia experiencia, que la vengo viviendo a través de 7 años,
a lo largo de 22 años de investigación también, pero de contacto extraterrestre desde hace 7 años. Un programa de contacto que se dio a través de los grupos de contacto allí en Perú en los años 70, a través de los contactados Sixto y Carlos Paz Wells, que hoy se ha difundido por todo el mundo. Es un programa de contacto que tiene que ver con esa recuperación de información ancestral para que sepamos quiénes somos, cuál es nuestro pasado, nuestro legado extraterrestre, poder saber y plantearnos en qué momento nos encontramos, decisiones. Podemos ver también esta parte de por qué las conspiraciones, el momento en que estamos viviendo este tipo de guerras, pero también hacia qué responsabilidad nos vamos a encontrar. Eso es lo que nos vamos a llevar el día de hoy acerca del mensaje, que es un mensaje positivo, de alternativa, y que tiene que ver con el mundo intraterrestre, pero no tenemos que pasar por alto esta liga de los ovnis, contacto extraterrestre, y los intraterrestres. De acuerdo a esta versión del contacto extraterrestre que venimos planteando todo un grupo de difusión, ellos han planteado una cosmogonía, una historia que suele ser fantasiosa, pero las culturas también lo hablan, acerca de ese mítico pasado en donde la Tierra pues sufrió cambios muy importantes. Uno de ellos es la lluvia meteórica, que a lo largo de muchos siglos se maneja que pues, planteó un cambio climático e incluso propició ese gran diluvio universal. Estos seres extraterrestres han manifestado que en determinado momento la Tierra murió y ellos crearon todo un proyecto de rescate para la humanidad. Esa es la versión que ellos manejan, a través de tiempo, espacio. Y ellos habían dicho que en determinado momento ese liga de tiempo se iba a restablecer con un hecho astronómico que también se manejó muy mal dentro del New Age acerca del 21 de diciembre del 2012. Esa reconexión de los tiempos que hablaban los mayas, los hindús, que estábamos inmersos en una matrix, en un mundo de ilusión. Esos hechos se pudieron datar a través de las leyendas, los mitos. Por eso a veces yo menciono que somos parte de una profecía para el cosmos. Esos datos se dieron, ese gran portal dimensional de que hablaban ellos, se dio aquí en México. México tiene un rol protagónico ante el mundo y pues yo espero que nos dé tiempo para pasar varias imágenes. Voy a hablar muy rápido. Ellos dicen, y se ha datado, que en el universo hay espacios-tiempo. Hay espacios en donde constantemente la expansión del universo vamos pasando de línea de tiempo. Y también somos parte de responsables de crear líneas de tiempo. Cuando hablan de un real tiempo del universo y de un tiempo alternativo, pues ¿a qué nos vamos? Si hay datos duros, si hay datos científicos que hablen de que existimos en un tiempo paralelo. Pues en el 2009 el físico Craig Hogan, a través de director del Fermi Nacional, hay un detector de ondas gravitacionales llamado el GEO 600. Ellos experimentan emitir ondas para el espacio-tiempo en el universo y se habían encontrado que al emitir esas ondas en el espacio llegaban a chocar con una malla, con un espacio. Es decir, si el universo está expandiéndose, pues no tiene final. Pero ellos encontraban que chocaban con algo. Entonces el físico Craig Hogan decía, si esto es exactamente lo que está pasando, entonces habríamos encontrado la evidencia necesaria para afirmar que vivimos en un gigantesco holograma cósmico. Otra evidencia de este tipo de informaciones que suelen decir los seres extraterrestres acerca de que vivíamos en ese tiempo alternativo es esta imagen del 12 de agosto del 2011, en donde todos tenemos datados que el universo tiene aproximadamente unos 13.500 años luz de distancia, pues los telescopios habían encontrado una constelación mucho más antigua que la misma creación. Una constelación de hace 15.000 años luz de distancia. Hay una gran diferencia. Entonces es como si nosotros estuviéramos viendo por una ventanita el real tiempo de ese universo que plantean estos seres. Otras noticias que empezaron a salir acerca de esto hablaban de Matrix bajo el microscopio, físicos que intentan comprobar si nuestro universo es una ilusión. Tenemos en cuenta entonces que los científicos están tomando cada vez estos acontecimientos que aparentemente son de película,
que nos ha incrustado Hollywood, pero están tomándolo ya muy en serio. Otra de estas informaciones que incluso están bajo mensajes de estos seres, de estas apariencias alienígenas, son los famosos campos de trigo en Inglaterra, que aparecen pues, por lo regular a partir de los meses de agosto. Aquí hay una fotografía en donde nos mostraban esos elementos de que la Tierra no existía en determinado momento. En agosto del 2001, en Hampshire, mostraban esta imagen en donde está pues parte de nuestro sistema solar, el cinturón de asteroides, en donde en medio podemos observar al Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Marte con Marte, la órbita que le corresponde a la Tierra, la órbita que le corresponde al siguiente planeta. ¿Y dónde está la Tierra? No existe. Algún mensaje nos están intentando decir estos seres extraterrestres. Pero también vamos a ir revisando la parte histórica y la parte que dicen los chamanes, los seres que tienen realmente ese contacto con la historia, que son los guardadores de esa real historia y con quienes también he tenido ese contacto a través de la experiencia, no solamente del contacto extraterrestre, sino que también el contacto y la experiencia me ha llevado a verificar y a ser un investigador, a estar en los lugares y a entrevistar a estas personas. Pero ¿qué es lo que nos dicen estos chamanes? Por ejemplo, los queros. Los queros creen que las puertas entre los mundos se están abriendo otra vez, agujeros en el tiempo que podemos atravesar e ir más lejos, donde podemos explorar nuestras capacidades humanas, recobrar nuestra naturaleza luminosa. Es una posibilidad para todos aquellos que se atrevan a dar el salto. Ahí empezamos a tomar una gran responsabilidad. ¿Qué otra de las culturas importantes en el mundo habla de esto? Los tibetanos. En sus textos sagrados o tankas o pinturas sagradas dicen que estaríamos por cruzar un umbral hacia otra realidad, una era de luz que nos va a permitir que cambiemos el transcurso de los eventos. Y ojo con esta frase, nosotros podemos cambiar el transcurso de los tiempos, porque nosotros podemos mover líneas de tiempo. Cada decisión que tenemos a diario mueve esquemas, mueve ambientes, y nosotros tenemos una gran responsabilidad al mover este tipo de tiempo. Ellos dicen que somos parte de una programación genética. Cuando se dice que somos un experimento suena muy fuerte, pero somos parte de una programación y somos parte de un elemento muy interesante para ellos, para aprender ciertos procesos que ellos han olvidado. Somos parte de un experimento, somos parte de un programa de contacto, somos parte de una línea. ¿Qué hay de cierto con eso? Pues ya los científicos lo están hablando de esta misma forma. Entre los años 60 y 90, los premios Nobel del gen, biólogos, el doctor Francis Crick y James Watson, ya hablaban de que existía un gen extraterrestre pues, en nuestro ADN. Y esto no solamente lo hablan contactados, libros, lo están hablando los científicos. ¿Qué otro científico también está hablando de este tema? Paul Davies, en nuestro ADN podría encontrarse un copyright extraterrestre. El físico que plantea que en nuestro propio ADN podría ser uno de los escondites donde supuestas civilizaciones extraterrestres inteligentes podrían haber dejado su sello. Habría que comenzar a ver el interés de estos seres, porque para ellos somos su pasado. Por eso están vigilando nuestro proceso, como si fuésemos unos hermanos menores, como si fuésemos unos niños en un jardín de infantes, el cual pues están aprendiendo también el proceso de evolución. Es un banco de genes, tal vez. Nosotros sabemos también que en la historia hay un hueco también que debemos de comprender para empezar a ligar toda esta intervención, que tan solo la intervención extraterrestre ya nos está afectando. Yo escucho mucho a la gente, y Johanna no me dejará mentir, que nos dicen, ¿y cuándo va a empezar el contacto extraterrestre? Han pasado muchos años y no pasa absolutamente nada, pero por los cielos estamos viendo todos estos avistamientos, estamos viendo ese acercamiento, hay cada vez más personas que están teniendo esas experiencias, pero ¿dónde se habla de todo ello? También hay huecos, pues también en la historia y en la investigación tenemos ese hueco, el famoso eslabón perdido, en donde también sabemos que existe ese hueco y donde estos seres han hablado acerca de esa intervención.
Y este es el hueco más trascendental que no sabíamos qué había pasado entre el Neandertal y el Sapiens, el Homo sapiens. Pues ya está surgiendo esta información que también estos seres han venido planteando, que cada vez vamos a encontrar más respuestas, vamos a encontrar más vestigios arqueológicos, vamos a encontrar más evidencia de esa intervención. Y esto es una noticia fresca de este año. En marzo del 29 de marzo tenemos esta nota en donde hayan restos de un supuesto híbrido entre las especies Sapiens y Neandertal. Entonces empezaremos a encontrar esta liga. Pero algo más sorprendente que nos encontramos en la liga de esos mitos y leyendas o escrituras sagradas, como el libro de Enoch, en donde habla que 200 ángeles, esa palabra acuñada también, o esa denominación por Corrado Balducci de ángeles en el pasado, extraterrestres hoy, pues lo vemos en estos textos, como el libro de Enoch, que menciona, y 200 ángeles que aterrizan en el monte Hermón, entre la actual Siria. Ojo, ¿qué es lo que está sucediendo también en Siria? El Líbano y la antigua Israel, donde hay mayor conflicto. Nosotros sabemos que durante la guerra del Golfo Pérsico, pues quemaron parte de lo que son las bibliotecas y desaparecieron mucho de estas tablillas que se estaban decodificando. Pues ahí viene esta parte de las conspiraciones, en donde dice que estos ángeles se habrían unido con las hijas de los hombres y habían procreado hijos. O esta parte de la Biblia, en el Génesis 6, en donde habla que los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron cuantos de ellas y procrearon hijos y crearon los grandes gigantes de antaño. Esos gigantes también, esos restos están saliendo a la luz. Estoy teniendo la oportunidad de hacer investigaciones allá en Michoacán, en donde están apareciendo cráneos gigantes. Hay noticias del año pasado en donde se había encontrado en Sonora, y esto es datado por el INAH, de encontrar 13 esqueletos gigantes. Curiosamente 13, y eso lo dice el INAH. Pues bien, aquí nos vamos encontrando con la Liga de las Civilizaciones Ancestrales o Perdidas. Esos continentes perdidos como Mu, como la Lemuria o la mítica Atlántida, en donde después de este cataclismo que hablan los egipcios o habla Platón en sus libros conocidos, uno de ellos como el Critias, que es la parte que les puedo dar como bibliografía, en donde a través de este cataclismo, muchos de estos remanentes o estos sabios o sacerdotes emigraron a diferentes partes del mundo. Se ha confundido también pues mucho esta parte de la Lemuria con Mu, que se encuentra entre la parte de África y de Australia, y Mu, que es el continente perdido que se encontraba en el Pacífico. Ahora veremos también el análisis, quiénes eran aquellos sacerdotes que empezaron a cultivar a estas culturas ancestrales, como los indios Hopi, como los mayas, como los náhuatl, como los muiscas. ¿Y quiénes eran aquellos seres legendarios, esos seres altos, también vestidos con túnicas blancas? Como en Egipto también tenemos en el África, como Tot el Atlante, Hermes Trismegisto para los griegos, Amaru Muru allá en Bolivia, Uyustus, un ser rubio blanco, o Merlín en Europa, aquel ser Huiracocha o Viracocha, o aquí en la zona americana, en el centro de México, como Quetzalcóatl o Cuculcán. Pues aquí abocamos un poco más de historia y que tenemos que empezar a resignificar mucho el contexto de las palabras, y empezamos a remontarnos a nuestros orígenes, que es la denominación que ellos dicen. Tenemos que remontarnos a nuestros orígenes para empezar a entender todo este contexto de contacto con ellos. Aquí tenemos esta imagen de Colombia, en donde los colombianos antiguos decían que sus descendientes habían llegado de los mares y que eran los muiscas. Si empezamos a determinar su etimología, Colombia pues también tiene esa herencia maya, y Mu quiere decir que vienen de ese continente perdido de Mu. Ix, los magos, Cas, blancos, los magos que llegaron de Mu. Eso es la parte que corresponde a los colombianos. Pero aquí empieza a ver el hallazgo de este mundo intraterrestre y esos seres que realmente existen físicamente y etéricamente. Lo voy a ir mostrando a continuación. Esta noticia del año pasado, el 10 de mayo,
pues se databa esta noticia acerca del hallazgo de un calendario astronómico mucho más antiguo. Pues aquí nos muestran imágenes de estos seres en la antigüedad que tenían un tocado muy similar a uno de los seres intraterrestres que se había manifestado en los años 90 a uno de los contactados más famosos de Perú, Ricardo González, un gran amigo con el cual pues estoy colaborando y estamos tomando bastante información, en donde aquí muestro la imagen de Alcir, un ser extraterrestre, pero como ustedes podrán ver, los tocados que tienen en su cabeza son muy similares, y eso pues ya lo vamos relacionando con la parte de la historia. Este tocado se parece es muy similar incluso a los que hablaban los egipcios, como los faraones, que cubrían tal vez un rostro o un cráneo alargado. Pero también hay esta parte en donde pues hay conflictos en el universo, donde realmente después de esta catástrofe, de haber tratado de restablecer este orden, hay siempre un caos. Hay un caos en el universo. Nosotros somos parte de esa vigilancia del cosmos, y es por eso también que estamos viendo en el cielo tal vez meteoritos o incluso tal vez derribamientos de naves, porque allá afuera también hay guerras, nos están vigilando. También esta parte de cuando hablamos de que nos están vigilando, pues hay evidencias, por ejemplo este agroglifo de casi una década, en donde hablaban de estos seres que están dentro de la tierra, que realmente nos acompañan, seres que nos están vigilando, que nos están apoyando, pero también hay seres que no nos están apoyando, que realmente nos están poniendo el pie. Y uno de estos agroglifos se estaba descifrando acerca de que no teman acerca de los que están allá afuera, sino teman de los que ya están aquí adentro. Entonces empezamos a discernir que hay dos bandos también dentro de este contexto. Y esto también lo marcan pues estos textos sagrados, en donde la carta 6 de Pablo a los Efesios dice: la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales e infernales que tienen mando y autoridad sobre el mundo oscuro y confuso. Pero el hecho del contacto extraterrestre nos lleva a recobrar una memoria perdida, que ya como les mencionaba, ya de por sí el efecto de la presencia extraterrestre ya nos está afectando. Cuando nosotros sepamos nuestra real historia, vamos a saber qué decisiones tomar hacia el futuro. Por eso los guardianes de tradición están hablando cada vez de este tema de los seres del espacio, la llegada de los señores de las estrellas o del mundo subterráneo, de ese inframundo, que no se está hablando de ese término judío-cristiano que es el infierno, porque muchas veces se ha satanizado. Pero para ver este mundo intraterrestre, pues nos vamos a llevar a cabo una regresión en el tiempo. Ustedes habrán escuchado aquellos textos de Julio Verne, allá por los años de 1860 y pico de años, en donde ya se hablaba del mundo intraterrestre, a través de estos túneles y galerías donde se encontraba un mundo perdido. Pero tal vez eso suene a ficción, pero hay historias más contemporáneas, incluso datadas por psíquicos que recibían mensajes, como Benjamín Solari Parravicini, un psíquico que entre los 30 a los 70 recibía mensajes y psicografías y las llevaba a través de dibujos. Y aquí él nos mencionaba: razas extraterrestres regresarán a la Tierra, ellos se ocuparán en ciudades subterráneas que de ellas fueron, y aún habitadas por sus naturales aclimatados, bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas, se manifestarán en forma telepática. Otra de estas cuestiones muy actuales fue el comandante de las fuerzas norteamericanas aéreas de la Fuerza Naval, Richard Byrd, en los años 20, pues él investigó la Antártida dentro de todo un contexto que también iba en busca de lo que incluso están saliendo a la luz, que todavía no está comprobado, que existen pirámides o yacimientos en la Antártida. Tenemos que tener todavía cierta prudencia acerca de esto que está corriendo por internet, pero realmente al gobierno de Estados Unidos le ha interesado buscar acerca de estos sitios en la Antártida, y uno de ellos en los 20 fue Richard Byrd. Hay un diario apócrifo que habla de esta tierra hueca, que realmente es un mito. Ese diario es apócrifo
y nunca se pudo constatar que la Tierra era hueca. Realmente la Tierra, como se muestra en esta gráfica, pues tiene capas. Es su manto, su corteza y un núcleo de hierro en donde la Tierra está a altas temperaturas. Entonces no podría haber un mundo subterráneo como a veces lo decían, que existe un sol interno. Eso no se ha comprobado. Pero realmente lo que habrían tal vez visto Richard Avery Byrd es tal vez ese campo de aberración magnética en donde se puede incluso registrar información, lo que comúnmente se le llaman los registros akáshicos. Pues todo el mundo intraterrestre tiene que ver con el mundo de Shambhala, todas estas míticas leyendas del desierto del Gobi, que están resguardando una puerta muy especial allá en el desierto mongol. Y tiene que ver con este contacto extraterrestre en donde y los mismos egipcios hablaban, y estos seres nos habían comentado que existiría una gran nave debajo de estos desiertos con 32 seres, y estas versiones las habían dicho los egipcios en las tablas de esmeralda de Tot el Atlante, donde dice textual, esto lo pueden buscar, y 32 están ahí, los hijos de los hijos de la luz, que han venido entre los hombres buscando liberar de la esclavitud de la oscuridad aquellos que estaban atados por las fuerzas del más allá. Esto lo podemos encontrar. Y estas míticas leyendas de Shambhala fueron registradas por un investigador mítico, pintor, artista como Nicholas Roerich, que él tuvo físicamente ese contacto con estos seres vestidos de blanco en estas montañas del Altai, y que él investigó e incluso recibió una piedra llamada de poder la piedra de Chintamani, y pues hay muchas versiones. Otro lugar que es también registrado como el Shambhala, pero el Shambhala de América, es este lugar en donde varias expediciones de los grupos de contacto hemos podido estar físicamente. En el año 2010 Sixto Paz hizo esa expedición y los seres del espacio nos venían recomendando hacer una última salida antes de ese ciclo marcado por los mayas del 21 de diciembre del año pasado, para que nosotros estuviéramos en un portal dimensional. Aquí me encuentro en lo que es el famoso muro de Pusharo, en donde hay inscripciones que los arqueólogos han datado que no son de los incas, sino de una civilización perdida. Esta es una imagen de las naves que aparentemente nos están acompañando en este viaje tan trascendental allá en la selva amazónica. Otro de los datos duros que está registrado físicamente de esta información que se nos está brindando y que próximamente estará a disposición de la humanidad es la Cueva de los Tallos, allá en el noroeste de la frontera entre el Perú y Ecuador, en donde un húngaro argentino, Juan Morix, había ingresado físicamente a esta cueva, que es muy especial, donde hay galerías, donde existen físicamente planchas metálicas, que pocos años después fue llevado a investigarse por Neil Armstrong. Aquí les estoy mostrando a Juan Morix, uno de los seres intraterrestres que son los Sunquis, que se encuentran allá dentro de estas oquedades, y una representación de cómo se verían, una representación, no es una fotografía real, de cómo son esos seres intraterrestres altos o incluso de formaciones lumínicas. Yo les pido que cuando quieran investigar acerca de este mundo subterráneo, hay una bastante bibliografía, pero uno de esos libros es Profundo y Lírico, de Guillermo Aguirre, pero que llevaba la historia de Julio Goyen Aguado, uno de los personajes más cercanos a Juan Morix, que desgraciadamente fue asesinado o murió en un accidente muy raro. Voy rápidamente a la parte más trascendental, que tiene que ver con esta parte que comentaba Johanan. Se ha hablado mucho del mundo, todos estos hallazgos, pero aquí, gracias a los grupos de rescate agreste, encontramos puertas dimensionales. Aquí les muestro uno de estos seres, que es una representación con los cuales hemos venido teniendo contacto incluso en los volcanes. Parte de la información de leyendas que se están datando como reales, que es Ciudad Blanca, que los arqueólogos ya están diciendo que existen esas ciudades intraterrestres y perdidas. El Paititi, que en el siglo pasado ya se está datando, y aquí están fotografías satelitales. Voy rápidamente. Cuetzalan, que también es un lugar intraterrestre muy parecido a la Cueva de los Tallos, y que próximamente haremos una expedición ante ello,
que tiene que ver con estas conspiraciones, porque ingleses también se han introducido a estos lugares. El Cerro del Culiacán, aquí en Valle de Santiago, Victoria de Cortázar, la parte histórica de ese Chicomostoc, del mundo intraterrestre, la parte de Tepoztlán, que tiene que ver con la famosa Hermandad Blanca, que hay retiros intraterrestres, retiros que son bases extraterrestres para ellos, o esos retiros o santuarios que son registrados por lamas tibetanos allá en el Tíbet. Aquí estoy con un guardián de tradición de los volcanes del Iztaccíhuatl, que también me han mencionado de ese mundo intraterrestre, algunas fotografías que me han proporcionado de avistamientos directos ahí en el Popocatépetl. Esta puerta interdimensional, que es lo más nuevo que se ha registrado, que tiene que ver con otras puertas que existen en el mundo, aquí como las puertas de Ayumarca, allá en Puno, que se tienen que hacer rituales como la puerta, como el que me pudieron proporcionar y que pude ingresar a este lugar. Rápidamente, aquí otra psicografía de Benjamín Solari Parravicini, en donde dicen: sus naves serán guardadas en las altas cumbres de montañas, regiones dentro de sus ya conocidos cráteres. Qué curioso que es lo que está sucediendo también aquí en México. Algunos mensajes que nos hemos recibido acerca de estas ciudades subterráneas como Atzíhuatl, que es un mensaje que precisamente corroboramos y tuvimos que hallar esas puertas dimensionales y que fuimos guiados a través de los momentos indicados y con gente indicada que nos llevó a estas puertas. Y por último, para cerrar todo esto, para que entendamos este contexto de que tenemos un origen cósmico que es parte de todo un proceso y guía, en donde la misma tradición Rapa Nui dice: el dios Makemake creó los cielos y la tierra, pero a la tierra la creó aisladamente dentro de un gran huevo de luz y experimentó en ella el amor, la pasión y el sentimiento, la emoción y el sentimiento, para que si viera él que era bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. Es más o menos un contexto que les puedo dar, que somos parte de una expectativa del cosmos, y de ahí se van a desprender muchísimos cuestionamientos. Gracias. Realmente estamos ahorita presenciando estas felicidades, hacemos otra exposición de una u otra forma, continuidad. Yohanan viene a abrir el campo de acción, viene a mostrarnos una realidad, algo tangible del fenómeno OVNI, la seriedad con que se está tratando, y faltaba remontarnos, ¿qué hay atrás de todo esto? Cuando entra Leobardo a decir los extraterrestres, lo que hemos leído de alguna forma vaga, ahora lo tenemos ya más práctico. Soy responsable del poco tiempo que tienen ellos, precisamente en atención a ustedes, porque también ustedes son la parte para la que estamos ahorita disertando, y poder ilustrarnos. Entonces, prepárese sus preguntas. Ahorita creo que iba a abonar un poco lo que decía Yohanan, de cómo se ha manejado la fenomenología OVNI, cuando se ha tergiversado hasta comercialmente todo eso, ¿verdad? Para darnos cuenta de que efectivamente ahorita es imperativo que ya lo tomemos con mucha seriedad. Creo que este encuentro que estamos teniendo con ustedes nos permitirá llevar una línea mucho más fuerte y sobre todo mucho más adecuada, sobre todo con las indicaciones de Leobardo. ¿Qué hay detrás de esto? Están entre nosotros, es indudable, ¿verdad? Están entre nosotros significa que están físicamente entre nosotros, ya hay muchos seres detectados, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Pues eso estarán ustedes en transmitirlos a las nuevas generaciones. ¿Tienen sus preguntas, por favor? Pues con el orden que acostumbramos, levante la mano. Alejandro, por favor. Alejandro Matos, si les pedimos esa oportunidad para que con Jacqueline. ¿Había otro micrófono? ¿Otro micrófono? Necesitamos que Este es el de la cámara. Es el de la cámara. Ah, sí, exactamente. No, bueno, con este. Bueno, sí, pero por favor. Gracias. Bueno, felicidades a los tres. Gracias. Un poquito en complemento a lo que dices, ¿por qué la ciencia denominada exacta a veces no quiere aceptar las cosas? Porque pretende comprobar mediante cosas físicas un universo que no nada más es físico. Entonces, por eso no quieren investigar.
¿cuál es el punto de vista de la pregunta? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a las hipótesis de que venimos de otros planetas o de otros planos dimensionales? ¿Cómo ubicarían la versión de los Anunnaki y de los lemúridos? ¿Cuál sería su punto de vista? Esa sería una pregunta. Gracias. ¿Quién responde? Bueno, a ver yo. Bueno, el pusimos muy de que- acuerdo. Lo Sí. complementamos. Sí, hay en todas las culturas, en todos los tiempos, hay referencias de estos seres que llegaron en algún momento de la historia para ellos, pero que llegaron de las estrellas. Y lo más interesante de este asunto es, si fuera nada más en Asia, pues a lo mejor estaban alucinando. Pero cuando vemos que es en Asia, en Europa, en América, en todo el mundo que se vienen presentando este tipo de historias fantásticas, es cuando realmente decimos, bueno, entonces si todas las culturas nos hablan de seres que llegaron en algún momento de la historia a nuestro mundo, que estuvieron conviviendo con ellos y que después ellos regresaron a sus lugares de origen, es cuando ya las cosas cambian, en el sentido de que hay muchas coincidencias. Ahora, tenemos el asunto de estos dioses y creo que todos hemos escuchado hablar de ellos, pero ya cuando nos vamos a algo muy específico como es el asunto intraterreno, nos damos cuenta que nuevamente en todas las culturas se habla acerca de esos lugares donde ellos siempre lo han referido como algo bueno, algo para meditar, algo para saber qué es lo que va a suceder en un futuro. Es decir, es como que la creación o la preparación para el futuro. Esto es importante porque, bueno, algunos, de hecho, ahora, hoy a las 3 o 4 de la tarde se hace la presentación en el Festival de Cine de Tlalpujahua. Viene uno de los principales directores de cine de Centroamérica con el principal actor de Centroamérica y vienen a presentar a México la película de Sixto Paz y la de donde se habla de la hermandad blanca, de las ciudades blancas, que es la experiencia, la vida de Sixto Paz y un tanto también de Ricardo González. Es importante esto porque vemos entonces que ya desde otros ámbitos, en este caso del cine, ya vienen empujando y ven que es muy importante difundir todo lo que sucede. Y hay que recordar que Centroamérica es uno de los lugares donde también se afirman de estas famosas ciudades blancas, que me llamó la atención de lo que tú mencionabas, porque ahora ellos lo están presentando y lo están presentando a las nuevas generaciones. Y esperemos que en algún momento alguien se motive precisamente para darle seguimiento a todas esas leyendas y saber que a lo mejor de leyendas no tiene nada, que realmente son ciudades que estuvieron allá abajo. Pero desde luego, a lo mejor no van a ser de las mismas condiciones de los que tenemos acá en la parte superior. Y hay que recordar también en ese contexto de las antiguas tradiciones que Adolfo Hitler tuvo a un grupo especial y se sabe muy bien que este grupo, una parte de este grupo vino a México, estuvo en México, está todo documentado en el Archivo General de la Nación, que venían a buscar el Santo Grial. Algo que el gobierno mexicano dijo, oye, ¿el Santo Grial en México? Está bien, te damos todas las facilidades, llegan. Lo mismo sucedió en Argentina y en muchos otros países, pero que se tiene documentado en Capilla del Monte. Incluso cuando uno llega a Capilla del Monte, allá en Córdoba, Argentina, en los restaurantes, ya cuando uno entra en confianza con los dueños, les enseñan los uniformes, los cascos, todo que dejó la gente que había llegado de Alemania, de la Alemania nazi, y que muchos de ellos cuando supieron que ya habían perdido la guerra se quedaron allá y se cambiaron de nombre. Y tenemos ahí todas las referencias, pero muchas de esas personas le dieron seguimiento puntual a cada una de las leyendas. Y es ahí cuando surge la famosa ciudad de Erx, cuando surge que Matías de Stefano, no sé si lo ubiquen ustedes, él le llama Urlindin, así se llama la ciudad Urlindin, que es una ciudad etérica, es una ciudad que está en lo que es la cordillera ya de Capilla del Monte. Entonces nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia siempre los gobiernos han estado interesados en este asunto, pero que desde luego en muchas de las ocasiones se queda todo en silencio y en bajo perfil. Cedemos el micrófono a Leobardo. Pero hay un sector que se analizó y se empezó a programar su genética de acuerdo a esa versión. Y se creó lo que fue en África, lo que es la raza negra, la raza lemuriana, y que posteriormente se fue diseminando por todo el planeta. Entonces, más o menos es para ser breve en esa complementación.
Posteriormente también para complementar esta parte que menciona Johanan, de la experiencia de contacto que fue llevada incluso al cine, que la película se llama El Sendra, esos portales dimensionales los cuales tienen todo un contexto, pero ahí podemos ir datando que el cine está llevando a la pantalla pues experiencias, o sea que no solamente estamos viendo ese prototipo de fantasías que nos están sembrando en el cerebro acerca de pues que nos vienen a comer, que vienen a hacer experimentos. Aún no se ha demostrado incluso esa parte de los experimentos, eso de las mutilaciones, etcétera. Podemos abordar mucho ese tema, pero realmente hay que tener bastante discreción en ese sentido y pensar que estos seres no van a venir de otros sistemas a mutilar el ganado. Eso tal vez tendríamos que mezclarlo o discernirlo. No puedo decir concretamente que no lo hagan ellos, pero sí tal vez nos están sembrando miedo. Y tal vez recordemos esa película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en donde ellos aíslan las zonas de puntos de contacto con miedo. Ustedes recuerden esa parte que nos están diciendo en esa película. Con un virus. Exactamente. Otra pregunta. Adelante, por favor. Acá está el micrófono, Jacqueline. Pero fíjate que creo que no tenemos... ¿Está prendido? Creo que se oye bien. Perfecto. Pero para la cámara, para la de la cámara... ¿Qué saben ustedes acerca de un fenómeno que se dio ahora unos 7 años aquí en Polanco, en la que brillaban algo así como si fueran globos plateados cerca del sol? De momento apareció uno, luego aparecieron como 5 y pues sí me llamó la atención, inclusive paramos el carro, nos bajamos y estábamos observando que se movían de un lado a otro. Dijeron después que habían sido globos plateados. La verdad, a mí se me hace ilógico que a la altura que estaban fueran globos. Hace aproximadamente 6 años, entre lo que es el centro de Querétaro y rumbo a la salida de Celaya, nosotros íbamos sobre la carretera y en la parte derecha se veían una especie como de reflejos muy grandes y parecían como platillos. De momento nos llamó la atención y dijimos que estaban observando pues algún fenómeno que estaba sucediendo, pero después nos dimos cuenta que no podían ser reflectores de la magnitud que estaba pues que se estaba dando. Hace poco en un programa de televisión yo escuché que habían sido ovnis, pero me quedé con esa duda. ¿Saben ustedes algo al respecto de estos? Bueno, constantemente, sí, desde luego, aquí llama mucho la atención el hecho de que los avistamientos se vienen registrando en todas partes de la República Mexicana. En muchas de las ocasiones aquí por si lo que mencionaba usted en Polanco, que efectivamente, bueno, pues fue registrado este asunto, pero también tenemos Querétaro, que es otro de los lugares donde constantemente se están dando una gran manifestación de estos objetos. Pero así podemos irnos por toda la República, están allá arriba. Ahora las autoridades aeroportuarias no hablan abiertamente sobre este tema. Es algo lamentable a pesar de que los controladores de tráfico aéreo, los pilotos tanto civiles como militares, se han pronunciado y han dicho, señores, se tiene que legislar, se tienen que crear los protocolos especiales para qué se debe de hacer cuando se mira a un objeto de estos allá arriba. Ya lo hay en Brasil, se está trabajando en los protocolos en Argentina, en Europa ya los hay, en Estados Unidos existen. ¿Y por qué México no puede tener sus propios protocolos? Y ahí yo creo que hay que hacer la invitación a las autoridades en el sentido de que una parte deben de ser ellos, pero también deben de estar acompañados siempre de los investigadores del tema de los ovnis, porque sabemos cómo se comportan estos objetos y tenemos una casuística enorme en todo el mundo. Pero lamentablemente en algunas ocasiones cuando he tenido la posibilidad de hablar con ellos, en su momento quien fue el director del aeropuerto, de aquí de la Ciudad de México, sabemos que es uno de los aeropuertos más importantes a nivel mundial por la cantidad de operaciones que se registran a diario. Frente a la cámara, negó todo, rotundamente me negó todo. Cuando apagamos la cámara, él, junto con otras personas, estoy hablando de hace unos 6, 7 años, ya estaban esperándonos para decir, ayúdenos, porque no sabemos qué hacer. O sea, ¿crees o no crees?
¿Estás consciente de lo que puede suceder en cualquier momento? El Distrito Federal es una de las zonas consideradas de riesgo para los aviones. No sé si ustedes sabían eso, que en cualquier momento se cae un avión va a matar a miles de personas. Entonces, ya pasó cuando el desfile de 16 de septiembre. Sí, exacto, de hace 2 años. Que a partir de ese momento hubo una restricción por varios años que ya no hubo. Exactamente, hasta que llegó Vicente Fox al gobierno y dijo, aviones van para arriba otra vez, ¿no? Durante el desfile militar. Durante tiempo, y se manejó que hubo probablemente algunas luces, que fue lo que distrajo a los pilotos, y por ellos chocaron, y eso que chocó en una zona menos poblada. Así es, entonces nos damos cuenta que la presencia de estos objetos en las grandes ciudades, bueno, pues pueden provocar un serio problema, y es ahí donde nosotros hemos hecho ese llamado a las autoridades, y a mí me llama mucho la atención que en América Latina, bueno, pues sean varios países que ya tienen una oficina encargada de la investigación del fenómeno OVNI, pero desde el ámbito militar. Personas que vieron ya cuál es la problemática y que dijeron, si no nos ponemos nosotros a trabajar y a darle una respuesta a esos objetos, ¿quién lo va a hacer? Al momento que sus presidentes dicen, bueno, ¿por qué tanto rollo de esto de los ovnis? ¿Realmente existen? Y con la pena, los encargados de la seguridad, en este caso los militares, dicen, sí, sí existen. ¿Por qué no se han puesto a trabajar? Como sucedió en 1979 en Uruguay, cuando se inaugura esta oficina encargada de la investigación que se llama CRIDOVNI, gracias a que se implementó esa oficina, a la cantidad de avistamientos. Y en su momento el presidente regañó a los que estaban a cargo de la defensa nacional. Señores, ¿cómo? O sea, puede pasar un avión, nos avientan bombas y ustedes no saben qué es. Y lo mismo sucedió en Chile, y lo mismo sucedió en Perú, y lo mismo está sucediendo en Brasil. Entonces quiere decir que realmente hay una preocupación, pero al menos en México sabemos que en el sexenio pasado hubo una guerra frontal contra el narcotráfico y el gobierno está enfocado en otras circunstancias, le dio prioridad a otras cosas. Se afirma que durante este sexenio de Enrique Peña Nieto, se afirma que cuando vaya a la mitad de su mandato se van a liberar algunos documentos que hacen referencia al tema de los ovnis. Es una información no confirmada, pero de algo muy importante del gobierno. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que puede suceder. Recuerden ustedes que en el 2004, con este video que es conocido como de la Secretaría de la Defensa Nacional o el OVNI de la Sedena, gracias a esa difusión tan enorme que tuvo ese material, países como Ecuador y Brasil dijeron, si el hermano México ya está hablando, nosotros también vamos a apoyar y vámonos con todo. Y vienen los 44 testimonios desclasificados de Ecuador, y viene que el presidente Rafael Correa dijo, señores, ¿nosotros qué estamos haciendo? Frente a la gente que estaban ahí, sus ministros o sus secretarios de Estado, y eso lo sé porque, bueno, los investigadores como Jaime Rodríguez lo ha platicado en reiteradas ocasiones y regañó a sus secretarios. Quiere decir entonces que está la preocupación ahí latente. En las grandes ciudades se están viendo estos objetos y que en cualquier momento pueden provocar un accidente, pero bueno, al menos en la República Mexicana no hay ningún interés. En México no hay ningún interés sobre este tema, a pesar de la cantidad de avistamientos que se registran todos los días en todas partes. Y ahora es muy sencillo con los dispositivos móviles. Si ustedes tienen internet en tiempo real, mandan información, comparten las fotografías o los videos y vemos entonces que estamos informados a la brevedad de lo que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Muy interesante. Una pregunta, por favor, tenemos allá una persona que quiere decir. Que si nos pueden contar... ¿Nos permite también nada más para que se pueda grabar? Si nos pueden contar algunas de sus experiencias vividas. ¿Ya? ¿Personales? Personales, entonces, del corte, porque empezamos este tipo de experimentos y todo eso. A ver, Johanna. No, bueno, Leo, por favor. Johanna, sí. ¿por qué si esto Perdón. ya está desde el 2000 y sabemos que se están viendo esas naves, esas luces, y sabemos que viene un cambio para la humanidad y todo lo que se está viviendo como lo del calentamiento global, si el gobierno no hace caso, ¿por qué no sumar? ¿Por qué no a las nuevas generaciones que vienen hacerles hacer conciencia? ¿Qué es lo que quieren? Y sabemos que en este mundo terrenal venimos de paso y tenemos que cambiar a hacer conciencia, porque este planeta pues no lo estamos acabando. Así es. Muy sencillo, para darle paso a Leobardo. Aquí voy a algo muy breve. En México, lamentablemente, y voy a hablar solamente de la comunidad OVNI de nuestro país,
no hay esa unión. Un gran ejemplo nos están poniendo la comunidad OVNI de Brasil y la comunidad OVNI argentina. ¿En qué sentido? Fuera de todas sus diferencias, dijeron, señores, ¿qué estamos haciendo? Así como hace rato yo les decía, bueno, ¿nos vamos a quedar nada más en las lucecitas? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Se juntaron, dijeron, vamos, nuestro objetivo es la desclasificación y saber qué tanto sabe el gobierno sobre el tema de los ovnis. Tuvieron sus reuniones, sus juntas plenarias, hicieron todo el papeleo necesario para tener una presencia jurídica ante el gobierno, o sea, no nada más aventarse ahí, pues nos gustan los ovnis y ya no. Tienen una representación jurídica y ya muy independiente del trabajo que ellos vienen realizando. Algunos están en contra de otros, que aquel se enojó porque aquel apareció en este noticiario, porque a él lo entrevistaron en esta revista, porque aquel ya publicó este libro. Es difícil con ese tipo de circunstancias, pero lo lograron, lo hicieron. Y actualmente los ojos del mundo están enfocados en estos momentos en Argentina y a principios de este año estuvieron enfocados en Brasil. ¿Por qué motivo? Porque ellos lograron los objetivos de llegar hasta las instancias gubernamentales y decirles, señores, necesitamos toda la documentación que ustedes tengan sobre el tema de los ovnis. Pero más aparte, nosotros nos ofrecemos para ayudar y desarrollar esos protocolos de seguridad para los aviones, tanto civiles como militares. Y más aparte, les ofrecemos esto y esto y esto. Es decir, no solamente es llegar y pedir al gobierno. ¿Por qué en México no hay ese interés? No lo sé. No lo sé, pero sí me llama mucho la atención que si todos en toda la República Mexicana hiciéramos un frente común, las cosas serían distinto. Y me queda muy claro que fuera de o dentro de todas nuestras diferencias que tenemos, si no hacemos lo mismo que están haciendo en Brasil y en Argentina, no vamos a avanzar nada. Y eso es lamentable, porque ya les menciono, tenemos avistamientos, tenemos contactados, tenemos una cantidad impresionante de información, pero el asunto es, quien trabaja con Maussan son los mausanitas y son el imperio. Los que no están con Maussan, pues son todos nosotros. Dices, no, sí, tenemos un medio de comunicación que es el más importante a nivel mundial, pero ¿gracias a qué? Al trabajo de un individuo que se llama Jaime Maussan, que desde hace mucho tiempo ha estado en los medios de comunicación y fue más sencillo engancharse a nivel planetario sobre este fenómeno. Pero entonces no es apoyar a una persona, es apoyar a la investigación del fenómeno OVNI. Tenemos una puerta, ahí está, tenemos el escaparate a nivel internacional. ¿Por qué no lo hacemos? Ah, es que tú eres maussanita, y como tú eres maussanita, ustedes se encargan de inventar los casos, y más aparte los venden, y más aparte hacen esto, sí, la investigación cuesta. Y al momento, digo, sé que muchos investigadores en México tienen serios problemas porque no hay el capital para poder viajar, para poder hacer, digo, simplemente les pongo un ejemplo. Cuando Tercer Milenio manda a hacer el análisis de un video, de a lo mejor de 1 minuto, es entre $1,000 a $1,500 lo que se paga por análisis. No se pueden mandar a analizar todos los videos. O sea, aunque uno quiera, digo, Víctor, tú sabes muy bien de ese asunto, ¿no? Es muy complicado el tema, pero ya cuando no, o sea, muchas veces los investigadores, no, es que ustedes comercializan todo y ustedes están inventando todo y malinforman y lo inventan. No, no es cierto. Vamos presentando las cosas desde luego que llaman mucho la atención, pero el asunto también no hay que perder de qué es la investigación, pero hay que presentar algo que sea interesante para las personas. Pero reitero y vuelvo al punto, mientras la comunidad OVNI en México no nos juntemos, no seamos una sola amalgama, simplemente el gobierno no nos va a tomar en cuenta. Han existido 2 ocasiones que en México algunos investigadores han enviado cartas a los legisladores para decir, señores, denos a conocer pues lo que tenga el gobierno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuántos son ustedes? No, pues nada más es él y yo. ¿Y de qué? O sea, ¿quiénes son? O sea, ¿qué representación jurídica? No, pues es que pues somos cuates y venimos aquí como ciudadanos. No es así las cosas. ¿Por qué? Porque los legisladores, saben ustedes que la clase política hay que darles todo. Y hay que llegar con un dossier, como se está trabajando desde el año pasado con algunos investigadores, que los puedo contar así con esta mano, donde se sacaron los 10 casos más importantes que han sucedido en la República Mexicana. Pero ¿cuáles son las características de esos casos? La primera característica es que en esas, el primero de ellos es de los años 30, y las características son de
que hubiera la intervención de policía o del ejército o de alguna instancia gubernamental. El segundo punto, que hubiera tenido resonancia en los medios de comunicación. Y el tercer punto, que se tengan los nombres de los testigos, ya sea de un aterrizaje, de un contactado, de algo. Esas son las 3 características. Se detectaron los 10 casos. Entonces llegaremos en su momento con los legisladores, señores, aquí está el dossier, necesitamos tales cosas, y ya, no darle un punto de fuga a la clase política para que no libere la información. Pero es poco a poco, y creo que, reitero ahí el asunto, Argentina y Brasil nos están dando un antecedente muy importante para esto. Y si sucede en México, creo que vamos a avanzar mucho. Gracias. Andamos en abundancia a lo que dice Johanna, mientras paso el micrófono. Eduardo, me acuerdo que en 1987, siendo yo, con su servidor, director del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios, CIFRAC, fundado por unos grandes, como son grandes, Ramiro Garza y Jorge Reichert. Me escribió de Inglaterra, un científico, un físico nuclear, me había mandado un caso muy importante de aquel caso de Sudáfrica, cuando los hicieron bajar una nave gigantesca. El ovni de Kalahari, ¿sí? El ovni de Kalahari, sí. Entonces me preguntaba el físico nuclear Henry Azadeh, ¿cuál era la posición del gobierno? No sé si tú sabías eso, me tocó, lo vi en carne propia, como director de un centro tan importante que pensaba el gobierno mexicano. Mandé una carta entonces a Gobernación, bajo mi título de director de este centro, con toda la acreditación, simplemente hubo silencio, entonces contesté a Inglaterra, pues mientras haya silencio no podemos opinar sobre esto. ¿Es el micrófono? Leonardo. Sí, hay algo muy importante y muy delicado dentro de la fenomenología OVNI, pero también de estos hallazgos arqueológicos también, que nos estamos encontrando trabas también. En la actualidad les comentaba que estoy colaborando con un grupo de investigación allí en Michoacán, donde se están haciendo hallazgos impresionantes con piezas arqueológicas muy interesantes que pueden datar, pues incluso nos pueden arrojar que América puede ser incluso más antigua que los continentes que hoy tenemos datados como antiguos, ¿no? Como los sumerios, por ejemplo. Y ahí nos encontramos también con esta traba del gobierno, con las instituciones. Creo que es un tema muy delicado, porque estos hallazgos que se están encontrando en Michoacán, pues estas piezas, para empezar, no quieren ser datadas por el INAH, no quieren ser analizadas. Se les pide que nos puedan decir a qué cultura pertenecen, de qué época son, y saben lo que dicen ellos. No vamos a cambiar la historia. No los analizan. No quieren hacerle análisis a estos cráneos que se están encontrando, cráneos alargados, estas estructuras gigantes. E incluso hay unas que son muy extrañas que tienen cuernos. O sea, hay formaciones muy extrañas. Pero también nos estamos encontrando con ese problema con las autoridades. No van a cambiar la historia. No, es una pregunta. ¿Esos hallazgos están siendo encontrados en zonas con una presencia de una cultura en definitiva? ¿Están en sarcófagos, en anticuataúd? No, están siendo encontradas en ese mundo subterráneo, en cuevas, que pueden pertenecer a civilizaciones antiguas o tal vez yacimientos intraterrestres. Pero muchos de esos hallazgos son muchas piezas arqueológicas de jade que sus características son como las olmecas. Pero la cultura olmeca, ahí es donde viene el tema interesante, pues ¿dónde la encontramos? En Guerrero, Tabasco, etc. ¿Qué habría de ser todos estos hallazgos de estos rasgos negroides en el centro del país, ¿no? Como la zona de Michoacán? Piezas muy interesantes, incluso vendríamos a datar también de aquellos cráneos, de esas míticas leyendas de los cráneos de cristal, que se dan mucho por el sur, pues están apareciendo también aquí en el centro de México, en la parte de Michoacán, pero ahí no le quieren hacer absolutamente caso al gobierno. ¿Han sido encontrados con algún tipo de artefactos? No, ninguna pieza que fuera de lo normal. Es decir, que tenemos que ver la arqueología, pero ni siquiera la arqueología la quieren analizar. Que ha vivido o pudieran haber sido visitantes que llegaron a la Tierra de otra parte y fallecieron aquí. Obviamente mitos y leyendas de las mismas regiones hablan de esos señores de las estrellas, pero aún estamos en plena investigación.
¿Otra pregunta por ahí? Sí, adelante. Bueno, y ahorita comentamos lo del señor que nos preguntaba de las sí, experiencias. Está todavía. No, ya se fue. Ya se fue. Bueno, ahorita lo comentamos. A ver, pero una persona aquí, usted bueno, quería hablar. No, posible. No, para nada. Pertenecemos a la comunidad abierta hoy 2012. Buenas tardes a todos ustedes. Veo aquí a la doctora Nayatsi, ella es un doctorado en agroclimatología. No querían ni hablar porque están comiendo a los científicos. Me quedan chiquita. Bueno, no todos. El tiempo de esta desunión se debe a que no colaboran mucho. Creo que sí hay mucha gente muy valiosa, porque lo personal, por ejemplo, el profesor Carlos Ramírez, él es defensor de la cultura mexica, tiene un conocimiento extraordinario sobre nuestra cultura ancestral. Muchas cosas que se desconocen, al ser tiene ese conocimiento, ¿no? Lamentablemente no se le puede dar el conocimiento a todo el mundo porque vaya no todo el mundo tiene desconocimiento. No se pueden hacer cosas terribles, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarle a Navarro que nos comentara cuál ha sido su experiencia, con qué seres está contactando, qué mensaje tiene para todos nosotros, y si sigue teniendo ese contacto. Sí, sigue vigente el contacto. Sobre todo lo comparto con un grupo de personas porque hay algo muy importante que debemos de analizar también acerca del contactismo. Es una delgada línea acerca de recibir un mensaje realmente es muy delicado. Cuando decimos, bueno, eres afortunado de ser contactado, yo digo que es una gran responsabilidad porque el transmitir un mensaje ahí implica la responsabilidad de no transgiversarlo, de realmente uno solamente es portador del mensaje, lo que importa es el mensaje y no el mensajero, ¿no? Como suelen decir. El mensaje pues tiene que ver con algo positivo, tiene que ver, como les decía, con esa parte histórica. Ellos dicen que lo más importante que debemos de entender en algún momento de la historia es que lo más importante no es el contacto con ellos, sino la liga que tenemos con el cosmos, realmente nosotros mismos, qué protagonismo o qué rol tenemos para con el universo. Por eso este mundo o eslabón del mundo subterráneo nos va a dar muchas respuestas. El fenómeno ovni es la presencia, se ha documentado. El contacto extraterrestre es el puente, pero lo más importante es que vamos a tener que recobrar esa memoria a través del mundo intraterrestre. Ese contacto se está teniendo, hay muchas personas que lo están teniendo, hay muchos lugares que se están visitando. Y uno de ellos aquí en México, que ha sido uno de los trascendentales, y ahí tal vez voy a estar inmerso en esta experiencia, es una que tuve aquí en los volcanes, aquí en el volcán Popocatépetl. Hace el mes de marzo también estaba aquí este gran amigo Ricardo González, y junto con su novia, 3 personas recibimos un mensaje. Cada quien pudimos corroborar ese mensaje, en donde se nos anunciaba que nosotros conocíamos unas cuevas en la zona de Alzomoni. Curiosamente es la zona que dice Johanna, por eso me hace bastante clic. Alzomoni, esa es la palabra castellana que se dice, Alzomoni, pero la palabra original náhuatl es Atl-Somoni, el lugar donde rompen las aguas. Y por muchos mitos y leyendas, pues la mujer dormida pues es el lugar donde va a emerger una gran información. Ese es el mito y leyenda. Nosotros recibimos esa información y se corroboró meses después, y ahí estuve involucrado yo, porque se dieron las sincronías, las personas exactas que fueron rescatistas. Tengo amistad con algunas personas del rescate agreste. Por ahí, si tenemos oportunidad, tengo ahí una entrevista con uno de los testigos que afirman haber estado en una cueva y haber visto estos hombres altos vestidos de túnicas. Y estas personas me guiaron a esas cuevas, les mostraba esa fotografía, que son puertas dimensionales. Esta puerta es muy discreta, realmente todo el lugar está limpio, porque regularmente las cuevas son allanadas, llenas de basura o lugares para drogarse, para tomar. Este es muy especial. Y ahí esta persona me dio las indicaciones de cómo estos seres habían hecho un ritual
para accesar a través de cánticos, etcétera, que él había visto que habían manifestado estos seres. Llegué a la zona y efectivamente se encontraba una puerta inscrita como petrograbado. Tenía una circunferencia arriba, una abajo, que tiene todo un simbolismo, pero realmente la experiencia es increíble. Eso solamente lo puedo contar como anécdota, no tienen la responsabilidad de creerme, pero muchos de esos ritos se aplican en todo el mundo. Esas palabras o llaves, como son los mantras, como uno puede accesar. E incluso esos mantras, podríamos tener una plática muy amplia de cómo afectan nuestra mente, cómo afectan nuestras neuronas, y nuestras neuronas pueden accesar a vibraciones que nos pueden proyectar hacia otras dimensiones. Pero aquí en México se están encontrando lugares muy interesantes. Por ejemplo, Atlisco, en Puebla. Tendríamos que referirnos también a su lengua, a la náhuatl, que es Atlisco, atl, agua, ix, como es un término maya, pero curiosamente aquí en el centro de México, ix es mago, co es un locativo, el lugar de los magos del agua. Qué curioso. Y estos remanentes también están siendo vistos, así como menciona Johanan. Atlisco, también yo tengo la noticia de personas que están intercambiando artículos de primera necesidad con los lugareños, y estos seres son altos, rubios. Pues yo creo que empezamos a indagar y a empezar a vislumbrar que empieza una nueva era, que ya no van a ser con los extraterrestres, sino va a tener que empezar a analizar nuestra historia para ver quiénes somos en realidad. Perdón, es que había una pregunta que estaba pendiente, disculpen. ¿Sí? ¿Qué comen ellos, los extraterrestres? ¿Qué comen los extraterrestres? Una vez me hicieron una entrevista en XW sobre qué comen los extraterrestres. Tuve una hora para estudiarlo y sí encontré afortunadamente el libro. No me acuerdo, joven, pero como ahora algunos recuerden que nuestros organismos son, o sea, los organismos como especie son muy diferentes, ¿no? A ver si nos deja tarea, le prometemos que en el próximo encuentro se lo contestaremos como debe ser. ¿Perdón, ustedes? Pero, ¿qué salían ellos de la muerte? Okay. Bueno, muy interesante. Ahorita les cedemos el micrófono, permítanme. Muy interesante. Rápidamente, ¿qué es lo que comen? Hay seres intraterrestres, los cuales son físicos, tales como somos nosotros. Uno de ellos que se conoció ahí en la selva amazónica, que les comentaba el maestro Alcir, es un ser físico, y ellos tienen en el Amazonas toda la alimentación normal que consumimos nosotros, pero por lo regular son vegetarianos. Al igual los extraterrestres son vegetarianos. Les quiero apuntar una cosa que es parte del objetivo del encuentro OVNI, lograr que las autoridades con el apoyo de ustedes, como deben ser las cosas, ¿verdad?, nos hagan caso y poder superar esto que es imperativo. Víctor Quesada. Leonardo, yo tenía una pregunta sobre la hermandad blanca de Tepoztlán, ¿no? Tenías todo un material ahí, no sé si me podrías platicar un poquito, ya me voy a retirar, pero no me quería quedar con eso. Sí, como decía, existe en el mundo, a través de estas civilizaciones perdidas, toda una fraternidad que está asesorando a la humanidad, que nos está resguardando información para que en el momento que estemos maduros pues pueda salir a la luz. Por eso grupos de contacto estamos tratando de accesar esa información. La Hermandad Blanca, sobre todo en Tepoztlán, tiene que ver también con la parte histórica de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl, por ejemplo, y que incluso tiene que ver con yacimientos que están visitando constantemente, y que hay una estupa muy especial entre Amatlán y Tepoztlán de lamas tibetanos. Habremos de preguntarnos, son ya 4 veces las ocasiones que el Dalai Lama viene aquí a México. Esta es la 4ª. La insistencia de estas civilizaciones o estas filosofías, por ejemplo, yo les mencionaba, el desierto del Gobi es donde se inició la mítica Shambhala, y ella influenció al Tíbet, y el Tíbet también está transportando información para México, para América, porque todo empieza desde Argentina, subimos hasta Perú, Ecuador, todo, pero llegamos a México. Siempre vamos a encontrarnos con México. ¿Por qué la presencia de los tibetanos en México, no? Hay no es leyenda, es una historia de tradición oral, que ahí es donde tal vez puede haber un sesgo, pero es muy importante la tradición oral, en donde se habla de contacto incluso telepático entre tibetanos y mexicas en el año 1400. Está datado en una tradición oral.
entre Lonesome Kappa, ustedes lo pueden ubicar en la historia, Lonesome Kappa y Yacatl. Ellos crean pues un vínculo con México, porque México tiene un rol protagónico para el mundo. Entonces existe realmente una estupa que viene de la descendencia de Lonesome Kappa a través de Yeitashi, bueno, son términos muy tibetanos, en donde se funda una tradición de Drosin Lopeling, que está aquí en México y que pertenece a esa línea de la Hermandad Blanca, y aquí en Tepoztlán. Es muy escurridiza, yo no he podido dar, pero tengo datos precisos de que sí existe, pero no hay forma de llegar a ellos. Hay mucha presencia de ellos, hay gente que dice que incluso hasta los lamas de ahí intercambian alimentos, etcétera. Pero es esa liga, o sea, en México también incluso accesos intraterrestres, que algunos son santuarios de esta Hermandad Blanca y otros son hangares de estos lugares. Tenemos una pregunta allá atrás, perdón, una dama, perdón. Gracias. ¿Por qué somos me presento? Mi nombre es Ana Yates Mendoza, estoy haciendo una estancia postdoctoral en la UNAM y en el Colegio de Postgraduados en Chapingo. Soy ingeniera agrónoma, tengo una maestría y un doctorado en geografía. Y últimamente me he dedicado a la investigación de los campos de cultivo, en los dibujos que hay en los campos de cultivo. Encontré anomalías muy interesantes. Voy a hacerles cierto, la verdad es que yo no estaba interesada en el fenómeno OVNI, no creía en absoluto. Cuando me invitan a un congreso del cambio climático de Inglaterra y me invitan a los dibujos, ¿cuál es mi sorpresa? Al tomar las muestras encuentro anomalías muy importantes, ¿no? A profundidades de 3 metros o más. Entonces tomo muestras, las traigo aquí en México, empiezo a hacer todo un estudio de suelo y para mi sorpresa aquí en México me he encontrado con muchas trabas en cuanto a la obtención de datos, en cuanto a que me digan en dónde hay dibujos, llego a los dibujos y no me dejan tomar muestras. Entonces es por eso que estoy yo aquí, porque pretendo sacar un artículo en el jornal sobre eso. Entonces tengo ya el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Al ver los resultados, mi director de estancia postdoctoral también se sorprendió, ¿no? Entonces estoy yo aquí por eso, para ver si ustedes me pueden dar alguna información de estos dibujos donde puedan yo tomar muestras y que no me encuentre con las trabas, de que no me dejan pasarme a la zona de cultivo. Nada más digo que voy a tomar muestras y son las autoridades. Digo que soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y parece que me cierran, o sea, automáticamente las apartan, ¿no? Porque bueno, yo soy una científica que me dedico a esto solita, solamente con el apoyo de mi director de proyecto. Claro. Entonces es por eso que... Mira, en México, a partir del año 2011 se viene registrando esto precisamente de los anagrogramas. Hemos detectado en el Estado de México, que es la zona norte, lo que es el municipio de Hueypoxtla y de Tequisquiac. Estos dos municipios, bueno, se vienen presentando desde ese año la presencia de estas formaciones en los campos de cultivo de avena. Es impactante el momento que uno llega al lugar y vemos, me ha tocado, no sé si ustedes hayan visto esas imágenes de donde se ve una estrella que apareció en Hueypoxtla. Y recuerdo que en ese momento, bueno, pues iba caminando y se ve perfectamente que cada una de esas bracitos, por llamarlo de esa manera, de la estrella, a su vez no era de que estuvieran aplastados y fuera así de corrido, no, eran círculos. O sea, cada uno de esos bracitos, la vena, eran círculos. Al momento que vi eso dije, wow, es sorprendente. Bueno, son los únicos 2 lugares en la República Mexicana. Sé que hay constantemente en los medios de comunicación aparecen o publican que ya apareció esto aquí, que ya apareció, pero realmente no hay figuras geométricas como tal, como las que hay en Inglaterra, pero al menos en el Estado de México ya se detectó. Afortunadamente, bueno, pues estamos esperando que en cualquier momento se dé la temporada 2013 de estas formaciones aquí en esta localidad. Y es importante, y si tú me dejas tus datos, yo te llamo, nos coordinamos, y el asunto es que se haga la investigación para ver qué tipo de cosas qué tipo de anomalías podemos encontrar en esos sitios. Los que sí les puedo decir, y eso nunca lo he mencionado, es que cuando llegamos a hacer las investigaciones, en la parte central de las figuras se nos apagan los micrófonos o se nos apagan las cámaras. Eso es algo que, digo, yo siempre he dicho, no puedo ser ni juez ni parte, ¿no?
O sea, porque si esto lo publico en la televisión, en algún lugar, van a decir, Johanny, estás alucinando. No, pero es cierto. O sea, traemos cámaras HD y llegamos en algunas ocasiones llegamos a la zona centro de los agrogramas y se apagan las cámaras, se apagan los micrófonos, o simplemente no hay la compatibilidad entre el micrófono de mano con el equipo que traemos en la cámara. ¿Cómo lo podemos explicar eso? No hay una explicación. ¿Qué es? No lo sé. Pero es interesante aquí también remarcar que nosotros hemos buscado para que hagan los análisis precisamente de esto, de lo que es la tierra, de lo que son los insectos, lo que son en este caso la avena. Y recuerdo que la primera vez que aparecieron, estaba aquí en México JJ Benítez, entonces él me dijo, mira, haz esto, llévalo a tal lugar, que le hagan tales estudios. Fui tal cual a la UAM, luego fui a la UNAM. No, simplemente no, aquí no analizamos eso. Oiga, pero que mire que vamos a utilizar esto para ver si hay sales de no sé qué cosa. No, nosotros no hacemos eso. Pero si contigo es el camino para analizar eso, te pediría de favor que me dejaras ahí tus datos y en cuanto aparezcan, te llamo, vamos al lugar, recoge las muestras y haces el trabajo que tengas que hacer. Tenemos una pregunta de este lado. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Perdón. Sí. Perdón. Tocayo, te dejamos ahorita. Perdón. ¿Qué micro le dan? Pues es que no hay. Nada más tenemos este. Perdón, ahorita. Gracias, Leonardo. Hace rato comentaste sobre Siria, que tenía conflictos fuertes. México también los tiene. ¿Qué mejor preguntarle a la fuente directa del contacto? Mi pregunta es si esto sucede, el conflicto social que México vive igual que Siria, ¿es por haber tenido contacto con esta gente anteriormente o lo que se maneja? Y si en caso de ser cierto, como me responderás, ¿cómo puede uno, como pues vaya eslaboncito de México, decir yo contribuyo al cambio? Y el cambio es el mejoramiento. Claro. A ver, basta la respuesta para después que pregunte José Luis Sea. Sí. Yo nada más quiero ver si ustedes me pueden responder esta pregunta. Yo también no me había interesado por el fenómeno OVNI hasta últimamente. Soy escritor. Estoy tratando de escribir un libro y me empiezo a encontrar con ciertas cosas que van relacionadas con lo que estoy escribiendo. Bueno, hasta donde yo tengo entendido por lo que me he documentado, sí, en nuestro país las autoridades de algunas ciudades y de algunos estados sí se han interesado en la investigación, pero también me encuentro con documentación que dice que desafortunadamente hay un control por parte del país del norte. Este control ha evitado que salga a la luz pública una serie de investigaciones por autoridades que sí estaban interesadas. Bueno, viendo toda esta documentación, me encuentro con algo que sí me gustaría saber si ustedes tienen la respuesta. En internet está saliendo un video del alunizaje que se hizo y que no pasó a la luz pública sobre una hacienda, una especie de hacienda construida en la luna, obviamente por gente no terrestre. Se supone que es la primera vez que llegamos. ¿Ustedes me pueden decir algo al respecto? Sí, rápidamente. ¿Fue ocultado por Estados Unidos? Primero, respondiendo a la primera pregunta, realmente sí México tiene una parte protagónica y que es muy similar o muy gemela a los países árabes o los países judíos. Dentro del medio del contacto se dice que los judíos también fue un proyecto de contacto y a la vez pues con todo lo que está aconteciendo históricamente que vemos que Siria, los palestinos, los judíos tienen todo ese problema. Bueno, tienen todo un contexto. Yo lo abordo perfectamente en una conferencia que se llama El Rol Cósmico de México. Pero también hay una analogía, o sea, en el momento que Israel le da la espalda a su plan de contactismo, a su plan original, que es afectar positivamente al mundo, se hace un experimento también en México o en la parte de Sudamérica. Pero sobre todo en México tenemos muchísimas analogías con el contexto judío.
Entonces, realmente sí hay un programa de vinculación, sí se nos está metiendo el pie porque México es un detonante de información. Aquí los avistamientos desde el eclipse del 91 fue algo un boom, o sea, los ojos estuvieron enfocados en México, los hallazgos que se están realizando, hay muchas cosas que sí nos están afectando, esa parte de la investigación que no se difunde tanto, pero realmente hay que tomar en cuenta que debemos de unirnos en esta parte, hacer como un frente común, y es algo que me sugirió, y eso se los comento, Semiros Managic, que vino en mayo, que es el descubridor de las pirámides de Bosnia. Estuvimos compartiendo todos estos hallazgos que se están realizando en Michoacán, y él tuvo la misma problemática en Bosnia, o sea, nadie le hacía caso, las autoridades tampoco le ayudaban. Aún él siendo arqueólogo, pues le decían estás loco, y él afortunadamente pues es ingeniero metalúrgico y otras cosas, negocios que tiene, pues no le dio pena pues hacer lo que tenía que hacer, y creó un frente común de voluntarios, o sea, la gente en común, para investigar, para limpiar todas esas zonas. Yo pienso que también el fenómeno o el contacto extraterrestre, toda esta línea, debemos de unirnos para tener información y empezar a discernir. Entonces la información es la que nos va a hacer libres. La pregunta, la respuesta. Y sí, y rápidamente, tema acerca de las construcciones en Marte, salió, en la Luna, aquí en la Luna, es un video que salió también en Planeta Encantado, que lo distribuyó bastante Juan José Benítez, de Mirlo Rojo exactamente, pero desgraciadamente es falsa esa parte. O sea, él también ha datado que son recreaciones. Hay versiones de que sí existen, e incluso versiones de que esas instalaciones extrañas que existían, pues ya no están. Exactamente. ¿Por qué habría que hacernos esa pregunta? ¿Por qué ya no ha vuelto a ir sondas o alguna investigación nuevamente a la Luna? Porque las destruyeron. Incluso una noticia que salió que habían bombardeado la Luna para encontrar agua. Ese fue el pretexto, ¿no? Pero esas son como versiones que se han dicho, y la parte de Juan José Benítez creo que en algún momento lo reconoció, que eran reconstrucciones de los hechos. Muchas gracias por su información. Tenemos 15 minutos más para que nos apuremos con las preguntas. Tenemos una pregunta de aquí. Sí, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ada Torres Reyes, nada más comento, soy médico de profesión. De antemano, bueno, a mí no me queda la duda de la existencia de todo esto, pero sí quisiera hacer un comentario y una pregunta que engloba dos contestaciones, ¿no? Se está diciendo mucho pues de toda la cuestión de que los países van a revelar y el miedo de las instituciones científicas, gubernamentales y todo esto. La cuestión, yo vi una conferencia ahí con este señor Stephen Green, donde él comenta algo muy importante que yo creo que va a aclarar mucho, lo voy a comentar breve, donde está con Rockefeller y le pregunta, oye, ¿por qué esto no se divulga? ¿Por qué no se le ha dicho a la gente? Y Rockefeller le dice, mira, el día que esto se llegue a divulgar, no va a haber sitio del mundo, no va a haber conocimiento del mundo que no llegue a cambiar. Todo va a cambiar. Por eso es que no se revela. Entonces yo creo que esto se explica a todo, ¿no? Lo que estamos preguntando. Bueno, procedo a mi pregunta, ahora sí. Bueno, mencionaba aquí Leonardo que hay dos cuestiones de bandos, ¿no? Los buenos y los malos. A mí sí me gustaría saber la experiencia que ustedes tienen, al conocimiento, las investigaciones que han llevado, vamos, cómo nosotros podemos distinguir, en este caso, a un ser, por decirlo así, bueno, a uno que es malo, ¿no? Yo lo comento por la experiencia que viajo mucho carretera. Y tengo familiares y por seguridad mía, de mi familia, digo, ¿tú cómo vas a saber si ves una nave que Dios, bueno, no quiera en ese aspecto de que te vas a contratar con alguien que te pueda abducir, hacer experimentación, etcétera, lo que se maneja? ¿Cómo uno puede saber distinguir entre estos seres que pueden de alguna manera hacerte un bien a los que pueden hacerte algún mal o algo contra tu voluntad? Entonces, si hay hasta ahorita alguna investigación arrojada que de alguna manera revele cómo nosotros podemos detectar eso, darnos cuenta si este ser es bueno o este ser es malo, ¿sí? Y reconocer de alguna manera la nave externamente, si también hay alguna manera de identificar este tipo de naves que pudieran de alguna manera perjudicarnos. Esa sería mi pregunta.
Muchas gracias. Bueno, es en materia que les compete a ustedes, realmente, o a ver, sí, la contesto rápidamente. Porque sí, yo entiendo esa parte porque es un poco más, no es documental esta parte de si a ver si hay un método, o sea, cómo saber si nos estamos contactando a alguien positivo o negativo. También esa es una parte que tenemos que empezar a discernir entre lo bueno o lo malo, lo que estamos juzgando, porque son esta parte de la apariencia o de la interpretación que también ellos tienen. Es si nosotros formamos parte de un experimento que va a detonar también una conciencia, porque el universo se conoce a través de su propia creación. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo, en lo personal, bajo la experiencia de contacto, yo creo que es algo muy fácil, es algo mucho más fácil, es la percepción. Nosotros podemos sentir cuando alguien se te acerca con malas intenciones, lo puedes percibir. Y la sensación de una persona que viene y hoy te va a preguntar algo, tú la puedes percibir. Te podría decir que hay más civilizaciones que nos están apoyando que las que nos están haciendo daño. No te lo podría asegurar con datos duros, pero tan solo el hecho de que no tengamos tanta pues aspectos negativos que incluso hasta en los volcanes, como estamos diciendo, nos están ayudando indirectamente para que no haya catástrofes, para minorar los temblores, etcétera, pues ya es un efecto de positivismo. Podríamos entrar en temas hasta incluso controvertidos con hablar de gobiernos intergalácticos que están regiendo y que nos están protegiendo. Rápidamente les comento que hay incluso videos en donde se ve la cobertura del planeta y donde estos pequeños objetos tratan de ingresar a la Tierra y de pronto le salen unos rayos y la otra sale disparada hacia el otro lado. O sea, como que hay un conflicto también allá arriba que nos están cuidando. Hay seres que sí realmente están aquí adentro, que nos están poniendo el pie, que son los que también influyen psíquicamente sobre los gobiernos. Ahí nos podríamos meter en muchos temas, pero que sí están influyendo no en hacernos daño físicamente, sino nos están haciendo daño psíquicamente. Pero sobre todo tenemos que poner atención en nuestro mismo proceso de identificación y sensibilidad, nada más. Y bueno, pues amigos, estamos ya en la recta final de este evento que se realizó aquí en la Casa de Los Ángeles y me encuentro con Luis Ramírez Reyes. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, pues sabes que muy contento, muy satisfecho realmente. Creo que se rebasaron las expectativas. Siempre uno tiene un poco de temor indebidamente, porque como es algo nuevo, cuando haces algo nuevo siempre hay riesgos, ¿no? Me voy muy satisfecho por la respuesta que tuvo toda la concurrencia con ustedes, con los expositores que son las estrellas aquí del evento de Encuentro OVNI, y la respuesta que tuvieron con un servidor ahorita a la salida. Creo que sí, vamos por buen camino y pues a seguir platicando porque esto debe continuar adelante. Así que muchas gracias, desde luego muchas gracias a ustedes por la atención que han tenido con un servidor y por apoyar este tipo de eventos, que pronto seguramente daremos una nueva noticia. Exactamente, pues muy bien, pues muchas gracias Luis, y qué bueno pues llegó todas estas personas aquí a este salón especial que es de la Casa de Los Ángeles, donde bueno se realizó este primer encuentro OVNI, como tú bien lo mencionas. Ya les estaremos dando cuenta aquí en tercermilenio.tv en donde más se realizarán este tipo de encuentros. Luis, nuevamente gracias. Muchas gracias a ti, de veras, Johanan, muy agradecido por todo. Y pues ya sabes que Johanan, como Leobardo, son los que van a estar de planta en el encuentro, más invitados que tú puedes ser el invitado después para que te agregues a este grupo de Encuentro OVNI. Perfecto, muy bien, gracias.